les agradezco su interés y sobre todo la oportunidad que me dan para comentarles dos de mis grandes pasiones, que son la literatura y la literatura oral y donde intervienen animales, ¿no? Ya comentaba yo la clase pasada que, pues bueno, las otras especies se van a conformar como, con respecto a la especie humana, como una especie de espejo, es decir, como una especie de doble, donde vamos a ver reflejado nuestra naturaleza en ellos, ¿no? A lo mejor vamos a ver, pues no sé, la astucia del gato, la fidelidad del perro, no sé, varias características que se van a ir reuniendo o que vamos a ver reflejadas en las otras especies que nos van a ayudar a conocernos, ¿no? Hablaba yo de que en los albores de la humanidad, cuando los seres humanos comenzaron a conocer su entorno, pues era un entorno muy agresivo. Entonces, bueno, veían que temblaba, veían que había rayos, etcétera, y comenzaron a tener esta interacción con las otras especies. Primero hubo un primer estadio que fue para poder alimentarse y vestirse, y la siguiente es el animal, los otros animales se convirtieron en otra cosa, ¿no? En símbolo auxiliar a las otras especies llamarse. Y bueno, también voy a compartir el sonido porque bueno, hoy vamos a lo mejor les suenan parecidas estas, pues como estas, espérenme, porque no sé por qué me saca esto. ¿Ya la estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, si hay alguna cuestión de, pues de la presentación me dicen, porque saben que no soy como muy diestra en estas cuestiones, pero bueno, vamos a comenzar con esta parte y voy a cerrar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con qué es la literatura oral, ¿no? En este sentido, vamos a ver que es como un término muy difícil de poder definir. ¿Por qué? Porque esta literatura, estos relatos, este bagaje literario, cultural, es ha acompañado a la humanidad desde estos primeros albores que les decía, y es una literatura que va avanzando con la misma, pues con la misma especie, toda esta cultura, de todos estos mitos, etcétera. De esta es una literatura que va pasando de boca en boca, se va conservando en la memoria y por tanto va a moldear a la comunidad como tal. Entonces, bueno, vamos a dar un concepto, digamos, somero, porque bueno, hay muchos han disertado sobre esto, y bueno, está Wong, está el doctor Pedrosa, están muchos que sería infinito poder, pues poder mencionarlos a todos, pero bueno, a mí me parece que esta literatura, esta definición de literatura oral es la que a mí más me ha auxiliado, que bueno, he leído varios compendios y conceptos de la misma, y bueno, vamos a leer. La literatura oral es el repertorio literario que se transmite de viva voz en el seno de una comunidad, aunque puede tener también algún tipo de transmisión escrita subsidiaria. Cualquier tipo de discurso o de mensaje oral que esté organizado de forma más o menos estética y que no cumpla únicamente una función comunicativa puede ser considerado literatura oral. No solo una canción o un cuento transmitido de generación en generación, sino también cualquier discurso individual organizado de forma cuidadosa. Por ejemplo, una evocación de los recuerdos personales, de historias familiares, etcétera. Puede ser literatura oral. El de literatura oral es un concepto muy amplio, susceptible de ser analizado desde los terrenos de la filología, de la etología y de la antropología, pero también de la historia, la sociología, la psicología, la lingüística, etcétera. Entonces, bueno, como nos damos cuenta, a ver, déjenme ver qué están comentando en el chat. Ah, ok. Pues este término es muy amplio, entonces va a abrevar pues de muchas disciplinas, ¿no? Yo trabajo con una escuela que es estadounidense, que es la antropología literaria, que también, bueno, tiene sus raíces en suelo americano y también en Europa. Prácticamente es joven, tiene como 30 o 40 años, y es la que más me ha auxiliado para ver pues los cuentos bueno, las historias que he recopilado, ¿no? En ese sentido, digamos que todo este bagaje va a ser importantísimo, sobre todo no solo para los pueblos, sino también para la memoria del mundo.
Tan es así que la UNESCO ha declarado este patrimonio, entre otros que ahorita vamos a leer, como patrimonio intangible. Es decir, es tan importante que no solo contiene la historia, la cosmogonía, el bagaje cultural de todos los pueblos alrededor del mundo, sino que esto auxilia a otras a entenderse y entender ontológicamente su visión en este gran planeta que llamamos Tierra, ¿no? Entonces es por eso que las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, en su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, es decir, en la reunión número 32 en el año 2003, estableció lo que era el patrimonio cultural e inmaterial, que tiene por objeto primordial salvaguardar los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas de las que las comunidades y los grupos, y en algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Ese patrimonio se manifiesta en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y técnicas artesanales, ¿no? Bueno, esto lo saco de las actas que retoma Peñalora de esta reunión, y como pueden ver es muy amplio el patrimonio inmaterial, ¿no? Puede ser la cocina, por ejemplo, México cuenta con varios patrimonios inmateriales, como por ejemplo la cocina oaxaqueña, la cocina mexicana creo que también ya fue declarada patrimonio inmaterial. Tenemos muchos lugares que también están considerados patrimonio del mundo. Y bueno, estas historias, todo este bagaje también es parte no solo exclusiva de México, sino también de todo el mundo, ¿no? Porque como les digo, estas historias, seguramente voy a tratar hoy 4 historias que les van a parecer, a lo mejor les suenan de algún lado, porque bueno, yo comencé esta investigación o me atrapó desde que yo era muy joven, bueno, ya como les comentaba, desde hace mucho tiempo, incluso algunos de ustedes no habían nacido. Cuando yo tenía como unos 7 u 8 años, mis abuelos son originarios de 2 estados. Del Estado de México eran de la nación ñañú o otomí, y eran del estado de Oaxaca, eran de la nación zapoteca. Entonces yo crecí con todas estas historias de aparecidos, de brujas, de La Llorona, aquí donde es su casa. Yo vivo en la delegación Iztacalco, en la alcaldía de Iztacalco, y pues era una zona de grandes, pues bueno, donde había chinampas, ¿no? Entonces decían que aquí se aparecía la Llorona, mi abuelita decía que aquí atrás había un árbol llorón y se aparecía una niña. Entonces, bueno, yo crecí con toda esta historia a flor de piel, ¿no? Entonces, gracias, doctora Gaby. Entonces, en ese sentido, pues así me fui interesando por estas historias, ¿no? Entonces, yo gozaba escuchando a mi abuelo cuando me platicaba la historia del charro negro, por ejemplo. Mi abuelo decía que aquí hay un tesoro enterrado. Y bueno, era tanta mi pasión, o no sé si mi morbosidad, que mi abuelo decía que el 24 de junio, que es el día de San Juan, que es cuando se da el cambio del solsticio de primavera al invierno, pues se abrían las puertas, ¿no? Entonces digamos que es una fecha importante en el esoterismo y en la cuestión de la agricultura. Mi abuelo decía que se veían lenguas de fuego en la parte media del terreno donde vivimos, y entonces yo una noche de 23 de junio, agarré una cobija literalmente, tomé un poco de café, yo tenía como 12 años, y pues me esperé ahí en la madrugada, ¿no? Para ver si se veían las lenguas de fuego. Físicamente esto es posible porque cuando hay metales, pues sale como una especie de gases, ¿no? Son azules o son amarillos o son naranjas, pero son venenosos. Entonces hagan de cuenta que yo estaba a cierta distancia y yo sí lo vi, o sea, vi como un resplandor o fue producto de mi imaginación, pero al día siguiente pues tuve una reprimenda muy fuerte por parte de mi abuelo y por parte de mi padre, porque me dijeron que estaba yo literalmente loca, que yo pude haberme quedado ahí, ¿no? En estas creencias es que te espantas y pierdes tu alma. Entonces a continuación mi abuelita, que era una mujer muy sabia, mis 2 abuelas eran mujeres sabias que curaban, me curaron de espanto. Esto consistía en que mi abuela Cándida, se llamaba Candita, me limpió la cabeza con un huevo, aquí donde tenemos la mollera, bueno, donde se junta el cráneo, y
me rameó, ella decía así, no sé si eran ramas ahorita me acuerdo, eran 3 ramas, pero ahorita no me acuerdo de qué hierbas eran, y gritó mi nombre en una olla, o sea, gritó Xochiquetzali, y con eso mi abuela decía que mi alma regresaba a mi cuerpo. Yo, la verdad, pues no sentí nada, o sea, sí sentí miedo, pero al contrario, yo estaba como muy, pues muy emocionada, ¿no? Porque pues sí había visto y, digamos, comprobado lo que mi abuelo me dijo. Entonces, pues yo en mi visión de juventud, pues le dije que sacáramos el tesoro, ¿no? Pero mi abuelo me dijo que no, que porque eso era dinero malo, es decir, era dinero del diablo, ¿no? Entonces, si lo sacábamos, podíamos hacernos ricos y, bueno, tener una vida corta, pero digamos con grandes, con mucho dinero, con casas, etcétera, pero que nos íbamos a condenar. Y que si la sacaba alguien que no estaba destinado a ese dinero, pues se convertía en cargo, ¿no? Entonces, bueno, no lo quiero averiguar, ya ahorita soy como un poco más avisada y entonces ya no, ya soy más, pues digamos que un poco más sabia, y pues bueno, ahí sigue el tesoro, pero no lo voy a sacar. Entonces, bueno, por eso es importante ver como toda, exacto, Elizabeth, son Pirul, Romero y Albaca. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a recopilar estas leyendas? Como, bueno, esta anécdota que les acabo de contar, pues lo hice con toda intención, porque es lo que nosotros vamos bueno, hemos escuchado estas historias, pero por lo mismo, son historias que se lleva el viento, ¿no? Es decir, Walter Ong, díjese que la palabra oral, antes es muy difícil digamos, de poder conservarla, porque se queda en la memoria de en las personas mayores, ¿no? Pero son muy pocos los documentos escritos donde se pueden conservar pues estos cuentos o estas historias, porque en esencia la palabra oral muere en el momento en que se desvanece, es decir, todo lo que yo he dicho hasta este momento pues va desapareciendo, pero bueno, como se está grabando esta clase, esta sesión, pues va a permanecer. Entonces, la tecnología nos auxilia a poder resguardar esta historia, pero bueno, antes se hacía a mano o pues bueno, se copiaba. Entonces, bueno, ¿cómo es que podemos ir recopilando todas estas historias, no? Entonces, bueno, primero hay que escoger el tema y lo que se va a buscar, leyendas, narraciones, historias de, no sé, de aparecidos, de tesoros. Y después hay que determinar pues un área de donde vamos a buscar, ¿no? Porque, bueno, generalmente uno va buscando una cosa y luego te encuentras con 20. Y entonces, algo que sí les advierto es que esto es muy adictivo, entonces uno no puede dejar de estar escuchando historias. Pero en esta gran pasión, a veces, a mí me ha pasado, uno se pierde. Entonces tienes que tener muy en claro por qué vas, porque bueno, cuando entrevistamos a los coautores, primero, es decir, a lo que antes se llamaba informantes, pues tenemos que ser muy cautelosos, porque bueno, vamos a entrar a comunidades, sobre todo, bueno, también hay leyendas, historias en las ciudades, pero generalmente se encuentran, digamos, más leyendas o más relatos más nutridos en zonas rurales. Entonces, cuando uno llega a estas partes, pues es como un extraño, ¿no? Entonces tienes que guardar como todas pedir permiso, guardar todos los usos y costumbres, o sea, uno no puede llegar y decir, bueno, díganme, ¿no? O sea, tenemos que contar con el apoyo de la comunidad, porque, como les vuelvo a repetir, estas historias son parte de su modus vivendi, es decir, muchas de ellas son o se cuentan para cambiar conductas, o explican cómo surgió el pueblo, o por qué no te debes de ir por un camino, ¿no? Entonces eh, tenemos que seguir muy cautelosamente cómo nos introducimos a comunidad. Entonces, bueno, se va a realizar un cuestionario ya cuando tengamos determinadas o las personas que nos quieran auxiliar ya las tengamos nosotros determinadas. Vamos a realizar un cuestionario de entrevistas abiertas o cerradas, eso hay que determinarlo según el tema, donde se pondrá la identificación del coautor, es decir, el nombre, la edad, de dónde es originario. Hay otros, yo por ejemplo les pregunto, esto me lo comentó el doctor Pedrosa, si es que hablan una lengua originaria, es decir, si hablan zapoteco, si hablan náhuatl, si hablan, no sé, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque este registro va a ser doble. Por un lado, se va a auxiliar a la variante. Por ejemplo, yo ahorita los relatos que les voy a compartir son de la variante del Zapoteco de Valles Centrales de Oaxaca, pero tengo variantes de la Sierra, de la Costa y del Istmo de Tehuantepec. Entonces, esto nos va a auxiliar sobre todo a catalogar el relato, ¿no? Porque luego uno va a llevar una especie de cuaderno que va a ser el diario de campo, porque bueno, yo lo que tengo es que soy muy olvidadiza, entonces hagan de cuenta que tengo la transcripción, pero a veces no sé ni en dónde ni cuándo la tomé, entonces tenemos que subsanar eso. Ya ahorita ya no se me va, pero antes, pues cuando era más joven, bueno, cuando era joven, pues perdía estos datos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un equipo mínimo. ¿A qué le llamo yo equipo mínimo? Pues una grabadora, puede ser su mismo celular y pues un lápiz y un cuaderno, ¿no? Para ir anotando todo esto. Posteriormente, este cuaderno se va a convertir en el diario de campo, donde se consignarán por un lado datos cualitativos y por otro cuantitativos, por ejemplo, las actividades o apuntes necesarios para la investigación, es decir, se determina cuántos días se va a ir, dónde te vas a quedar, con qué medios, a quién vas a entrevistar, qué estás haciendo cada día, porque todo esto va a ser como nuestra memoria de la investigación, ¿no? Después hay que localizar o determinar el nicho de investigación, es decir, determinarlo geográficamente para establecer un cronograma. Es decir, hay que decir, bueno, voy a ir una semana, a lo mejor voy a ir a 2 o 3 comunidades, pero hay que tratar lo más que se pueda de seguir con este plan. Generalmente a veces no se da, y entonces vas a entrevistar a una persona y no está, y luego llega otra, y bueno, estando en la cena comienzan a contar muchas historias, luego no quieres que los graben, luego ellos mismos se sueltan o mismas se comienzan a platicar historias que uno nunca se imagina. Entonces, bueno, todo esto puede ser relativo, ¿eh? O sea, estos son pasos que es con de acuerdo a mi experiencia. Entonces, bueno, ya in situ, presentarse con la comunidad es lo que... Sí, ¿qué pasó, Gabriel? Ay, eso chica, perdona que te interrumpa. Quería como, no sé si me permitas abonar un poco hacia esto que estás comentando de lo relativo que se convierte como, esta guía. Uh Y -huh, ahorita que lo proyectabas, fíjate que yo no he leído el manual de recolección, porque Mercedes Zavala me dice que tiene apartado el mío ahí en su uh oficina y -huh. no he podido ir por él, pero he podido hacer trabajo de campo, como bien sabrás, ¿no? Ahí con ella precisamente y con Claudia Carranza. Entonces ahorita que lo leía, dije, pues sí parece, pero no es lo que hacemos en realidad cuando vamos a trabajo de campo, porque por ejemplo el punto 1, o sea, como que en Uh-huh. teoría se oye bien, pero como bien acabas de decir, como que todo cambia ya cuando ya estás En el lugar. en el lugar, ¿no? Porque uno va pensando, por ejemplo, voy a buscar leyendas de esto. Y llegas Uh-huh. y resulta que no hayas ni una leyenda, que están agotadas, pero que sí hay corridos, ¿no? O que sí te Uh-huh. cuentan adivinanzas, o que sí te cuentan, pues así como una variedad, ¿no? Y así hemos encontrado hasta romances. Con Mercedes Zavala me tocó ir a Carmadillo de los Infantes y así en la punta del cerro encontramos, de verdad, en la última casa de la punta del cerro, encontramos Ajá. un romance del medioevo que quién sabe qué hacía ahí, ¿no? Pero había un transmisor que lo estaba cantando. Entonces, como que todas estas cosas y dices, sigues avanzando en el trabajo de campo y pues resulta que te aparecen informantes, o ¿cómo le llaman ahora? Privilegiados, informantes Uh-huh. privilegiados, que uno no, pues que no tenía ni contemplados, ¿no? Y entonces todo se va modificando, suena como muy bien tenerlo organizado, pero creo que siempre se termina saliendo de las manos el plan original, terminas en la noche recogiendo historias hasta no sé a qué hora, cuando habías dicho que esa hora ya ibas a Sí. estar. Y luego dice uno, no hay que convivir demasiado con la comunidad y cuando te acuerdas ya estás ahí con el mezcal, oye, o sea, pasa, ¿no? La verdad, ¿no? Es que terminas brindando, terminas comiendo, ¿no? Que no te involucres, pero si te están ofreciendo de comer, ni modo que les digas que no, no sé, es muy bonito, ¿no? Pero está Uh-huh. buenísimo como guía, pero me parece que siempre nos salimos de Se esto. modifica, ¿no? Y es lo más bonito del trabajo de campo, o sea, eso es lo padre, que no se limita a estos puntos que nos dan Uh-huh. una guía. Y ya nada Sí, más porque bueno, quería, evidentemente este trabajo es la experiencia, ¿no? Que se tiene, es la experiencia pero bueno, quise, digamos, gracias Gaby por tu ay, comentario. bueno, solo Es, era como para apoyar lo que decías, porque es un tema que me fascina y que está bien bonito recordar el trabajo de campo que hace uno. Pero lo digo,
Mercedes Zavala también, que es de las máximas especialistas en esto en México, Ujú. aquí nos dice, y luego ponen sus reglas muy claras al principio de no tomarás, así como los ¿El decálogo mandamientos, y de luego la recolección de campo o qué? el decálogo, y luego la misma Mercedes es la que ya te lleva la cerveza, oye, pues, ¿qué está Bueno, sí, pasando? es que una parte, bueno, que entre todo esto es que, bueno, cuando uno va a comunidad, pues tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pude entrar a la comunidad de donde les voy a compartir estos materiales, pero bueno, mi familia es originaria de ese pueblo. Entonces, quieran o no, pues el parecido con mi madre, medio pueblo es mi familiar, luego ni los conozco. Y entonces, por ejemplo, cuando voy con mis tías, pues ellas me ofrecen de comer, ¿no? Y ni modo de decirle que no. De hecho, ya luego evito ir a varios lados porque, bueno, subo de peso cada vez que voy a Oaxaca, ¿no? Y es lo que dice Gabriela. Incluso yo me he topado con esta cuestión de que, pues sí, son mis, ¿cómo te puedo decir? Son mis parientes, pero luego son muy reticentes a hablar con una mujer. Entonces, como que les da pena o no sé qué cuestiones hay, o bueno, también se sienten a lo mejor, sobre todo los coautores varones, porque hay temas que son como muy, no sé cómo llamarlos, muy del propio universo masculino. Y pues bueno, también cosas subidas de tono, ¿no? Entonces, pues yo lo que hacía era pues mandar a uno de mis compañeros o iba con él y pues ahí me metía, pero pues no hablaban igual, ¿no? Que con él. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a esto, porque como dice Gaby, pues tienes que a tomar la comida que se te da, ¿no? Porque si no, pues se molestan, porque bueno, de por sí te están abriendo su mundo, porque es un mundo que cohabita con ellos, o sea, esto es una explicación que ellos dan a esa comunidad. Entonces hay que tomarlo como con mucho, pues con mucho respeto, ¿no? Entonces sí es cierto, pues ya luego andan sacando el mezcal, en el caso de mi familia, o andan sacando una bebida que se llama catalán, que es una bebida muy dulce, pero tiene alcohol, entonces con dos o tres que te tomes, pues ya luego ya se te olvidó a qué ibas, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte de esta experiencia que, bueno, tenemos cuando vamos a trabajo de campo. Traten de no hacerlo, pero bueno, uno luego cae. Entonces, bueno, teniendo ya el material, pues vamos a ver qué se puede hacer con él, ¿no? Es decir, salen leyendas que uno va buscando, hay otras que no, luego ya me ha pasado que, por ejemplo, la gente cuenta que hay un señor en la punta del cerro que era brujo, o era nahual, vas a entrevistarlo y el señor ya falleció, entonces, bueno, también hay mucha frustración, ¿no? Es decir, por un lado, vas buscando unas cosas, encuentras otras y vas como veredeando, ¿no? Entonces, a veces te encuentras con cosas que ni siquiera, esto le pasó, por ejemplo, al doctor Pedrosa, había un señor en Guanajuato que le apellidaban Shinda, que era un juguetero, que era un coautor privilegiado. Entonces, el doctor Pedrosa con el señor Shinda, se apellidaba España, ahorita Gumersindo España se llamaba, hay un libro de él, si quieren se los puedo pasar. Él inventó dos historias de un cuento que se llama de Pitas Payas, que aparece en el libro de Buen Amor, pero vean, el doctor, por ejemplo, no va a morir pronto porque me está marcando, pero ahorita no le puedo contestar. Este, encontró dos versiones donde aparece el señor Shinda, pues como protagonista, y es un cuento que tiene casi 2000 años, ¿no? Lo mismo que te pasó a ti, Gaby. Entonces, pues es muy impresionante esto que podemos ir pues encontrando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces, bueno, esta es una foto que sobre todo a mí me gusta mucho. Esta es una de mis tías que se dedican a hacer pan. Entonces ustedes pueden ver que es un horno de piedra, literalmente, y es muy interesante entrar a donde se hace el pan porque, bueno, tienen ciertos rituales, ¿no? Lo tienes que hacer sin estar enojado, tienes que meter la pala en cierto punto. Entonces, esta foto me pareció muy interesante para mostrárselas porque, bueno, es como se va como concatenando todo este mundo, digamos, este mundo ancestral con este mundo que ahora está, ¿no? Entonces, es para hacer pan de yema, específicamente le llaman pan de yema porque lleva huevo.
Entonces hay otro pan que nada más le dicen resobado, que es el pan con agua y agua y harina. No lleva huevo, porque el pan de yema es muy fino, es para las bodas, para los cumpleaños, entonces, y el pan resobado es el que uno come diario, ¿no? Entonces, incluso hasta ahí se ve todas estas cuestiones. Entonces, bueno, este es el horno de pan que está en este pueblo, que es donde he recolectado muchas de estas historias, que es el pueblo de mi madre, que se llama Santo Domingo Tomaltepec, que es lugar de tomates, y que, pues bueno, es una zona zapoteca, pero hasta allá llegó la influencia mexica, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a tratar 4 historias que vamos a trabajar con animales, porque bueno, se pueden trabajar desde muchos puntos, ¿no? Entonces, bueno, esta definición yo ya la había leído, me la voy a saltar hasta aquí donde dice, la función simbólica de los animales, en resumidas cuentas, es ubicar las características específicas de las otras especies y sobreponerlas al comportamiento humano, para que se le den otras significaciones más profundas, simbólicas o míticas. Es decir, el símbolo va a ser inasible, es decir, vamos a tener que hacer nos va a llegar como lo que decía Eliade, el conocimiento revelado. El símbolo de pronto va a chocar con nosotros y nos va a revelar una verdad o un conocimiento que no sabíamos hasta ese punto, ¿no? Entonces aquí se encarna en los animales. Entonces por eso es tan importante, o bueno, es yo que he tenido trabajando esto 16 años, siempre encuentro cosas pues que sigo aprendiendo, ¿no? Aprendo de mis estudiantes, aprendo de mis colegas, entonces uno nunca deja de aprender siendo maestro, ¿no? O bueno, recolectando estas cuestiones. Entonces, bueno, el corpus que he escogido para esta tarde, pues son relatos, es un relato de Chiapas, que fue recolectado por mi amiga y compañera y muy querida, la maestra Ángeles Navarro, y los otros 3 relatos sí fueron recogidos por mí en varios, y bueno, por otros colegas que me apoyaron, y nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? En la parte sur del país, que sería Oaxaca y Chiapas. A Guerrero no he tenido la oportunidad de ir, pero sí tengo algunos conocidos que me han contado algunas historias, sobre todo del pueblo de la muerte en Guerrero, en Tlapa, y bueno, después de eso es un cuento del que estamos preparando un archivo, un artículo muy bonito que luego les comentaré cuando ya esté listo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a primero escuchar, vamos a tratar, bueno, la distribución va a ser la siguiente, vamos a escuchar el relato pues de la voz de los coautores, en este caso es de la señora Isla Martínez, que habla Dirsa, es una variante del zapoteco de Valles Centrales, ella es mi tía, entonces, pues bueno, va a contarnos una historia sobre las brujas, cuando se roban a los niños, pero voy a dejarle un poquito para que escuchen cómo es la variante. El zapoteco es una lengua tonal. Entonces, uno puede cambiarlo, puede decirlo más fuerte o más quedito, o puede hacer la vocal más larga o más corta, y ahí cambia el significado. Entonces, bueno, vamos a escuchar a mi tía, un pedazo en zapoteco en el Dirsa de Valles Centrales, y después ya vamos a escuchar la historia en español, ¿vale? Entonces, bueno, la entrevisté yo, entonces, bueno, me dicen si se escucha, por favor, le voy a subir todo lo que se pueda, y vamos a escucharla. Entonces, doña Hilda, entonces usted habla zapoteco de Valles Centrales, ¿no? Sí. ¿Nos puede decir cómo se llama su lengua, cómo la nombran ustedes? Pues el idioma zapoteco, Pero en el idioma, ¿cómo dicen? Dirsa. Dirsa. Nino Dirsa. ¿Nos puede contar una historia en su lengua, por favor? Pues tú ves, Rina, ni Tungilaru, Naga Abro en tu cuarto, chi Tungilaru, Naga Comdo, chi bien, Cagamban, Do, Sha, Nebebdo, Sha, Nebebdo, Neber, pero tú na bambala chip do cuente. Hasta ahí le voy a quitar, le voy a adelantar hasta donde está. Ahora nos lo podría traducir, por favor.
en español. Sí, por Ah, favor. pues se cuenta mi hija que hace muchos años, hace varios años, ella estaba durmiendo con su hijo Ujú. en un cuartito y mis papás estaban al lado de ella y de repente pues ella como que sintió que le jalaban al niño hacia abajo, lo jaloneaban y pues yo sé, no sé cómo ella se pudo despertar y y vio que el niño ya estaba casi a la orilla de la cama, pero por abajo, por sus pies. Y ya jaló al niño y de repente vio que el niño tenía una cara así muy fea, muy como deforme su cara. Y ya despertó a mi papá, ya le dijo a mi papá que se despertara porque el niño no sé qué tenía. Y ya salió mi papá y vio a mi papá un perro que estaba en el patio. Y ya lo corrió. Y después en eso que se metió mi papá, ya oyeron que arriba andaba como una guajolota. Y ya también lo espantaron y ya estuvieron ahí viendo a ver qué era lo que era. Pero sí, en verdad, pues ese animal era una bruja, pues, que quería sacar al niño y la estaba durmiendo a ella, porque a ella se le pesaba mucho el sueño. No podía despertarse muy bien. Y y ya mi papá, como no tenía miedo, mi papá ya sacó un machete y empezó a pegar el machete en la piedra y azotarlo y todo eso, ya decir cosas, groserías así, y ya voló la guajolota para el otro lado de otra casa y ya se fue. ¿Y Pero existe sí, alguna otra manera que que utilicen aquí para protegerse de la bruja, aparte del machete? pues dicen que tirando, por ejemplo, mostaza y trigo y ¿qué otra cosa? Son tres cosas aparte de la mostaza, el trigo, la linaza, Ujú. tirando arriba del techo para que no se acerque la bruja. O por ejemplo quemando la semilla del chile ¿Y ese en qué hora del día es? en la noche, entrando a la noche. Si la bruja empieza si los niños chiquitos empiezan a llorar, quiere decir que la bruja ya anda cerca. Y en ese momento quemar la semilla del chile para que ese humo del chile los empiece a correr, no se acercan. ¿Y no también utilizan el palo que le dicen de borracho? No, el ocote, Ah, el la ocote. cruz de ocote se utiliza para atrás de la puerta. Y en la cabecera de los niños también luego les ponemos unas tijeras en forma de cruz, o se le hace una cruz con alfileres, o se les pone un espejo en la cabecera, en la almohada de los niños, para que así no se acerque la bruja. Y ya se va la bruja. Se va, no se acerca a ellos, porque ya están protegidos con el espejo, o con el alfiler, o las tijeras, algo que sea así, no se acercan, dice. Bueno, son leyendas que dicen que no se acercan, pues, pero hay veces que sí logran. Anteriormente se escuchaba que sí sacaban a los niños, dormían a las mamás profundamente, la mamá no se podía despertar y no se podía despertar, y sacaban. Los niños, muchas veces amanecían los niños muertos. ¿Pero ahí mismo o en alguna parte del pueblo? Pues en alguna parte sacaban a los niños hacia de la casa de la señora, de los papás, y se los llevaban a algún lado, jugueteaban con ellos y ya los regresaban otra vez, pero pues los papás no, dormidos no, nunca sentían que salían los niños. Entonces, bueno, aquí mi tía comentaba que hay una parte en el pueblo en descampado que le dicen el Calvario. Entonces ahí las brujas, después de convertirse, bueno, otra vez tomar su forma humana, se llevaban a los niños y jugaban como si fueran pelotas entre ellos y pues bueno, entre tanto golpe, pues amanecían los niños tirados pues en ese descampado, ¿no? Entonces, bueno, aquí es interesante ver cómo podemos tener todavía pues como estos ecos que nos vienen del pasado, e incluso en la Nueva España, bueno, ustedes seguramente ahorita ya se les habrá activado algunas historias que saben, pero, por ejemplo, estos son correlatos. En la literatura inquisitorial podemos contar con resabios de la literatura oral, porque, bueno, recordemos que cuando todo el proceso inquisitorial se hacía a través de, bueno, son documentos preeminentemente jurídicos, pero hay declaraciones, entonces ahí podemos escuchar
las voces de las personas que estaban acusadas, ¿no? O sea, que eran mestizos o eran españoles o que eran criollos. Se pueden escuchar otras lenguas. Yo he encontrado documentos en náhuatl, en zapoteco. Entonces son como una especie, quiero yo decir, de grabadora, ¿no? Donde podemos escuchar estas historias de estas mismas burbujas, porque este pequeño, digamos, expediente que yo, bueno, eso decir ayer, pues no es como tal, ya lo han trabajado otras personas. Lo encontré en el Fondo Inquisitorial del Archivo General de la Nación, bajo el volumen 739, expediente 13, son los folios 418 al 21. Entonces ahí está la denuncia de una chica que se llama Catalina María, ella era mulata, y estaba al servicio de una señora que se llamaba Manuela del Castillo. Ella era esposa de un teniente de Querétaro, y bueno, esta señora era muy, digamos, rebelde para su época. ¿Por qué? Porque decían que tenía un amante que se llamaba Santiago, que le daba mucho gozo, así dice el expediente, que ella se transformaba en varios animales, que en su casa siempre había fiesta, que en su cocina se aparecía el diablo para satisfacción de sus domésticas, así lo dice. Entonces, varias veces fue a dar a un recogimiento para mujeres, porque era muy rebelde y siempre se escapaba, y siempre su marido estaba de viaje, entonces ella aprovechaba para poder, pues portarse como se le pegara la gana, ¿no? Entonces, bueno, la acusan del intento de rapto de esta chica, de haber golpeado a la imagen del Cristo en la columna con un manojillo de este mismo que nos comentaba Elizabeth, de haberle clavado una espina en la rodilla a una persona, transformarse en gallo y en burra, y atraer al dios a la cocina para, pues, poder hacer ciertas cosas no tan santas, ¿verdad? Ya las dejó a su criterio. Y bueno, dice el documento, aquí habla Catarina. Dijo que había como 6 años, poco más o menos, que será la edad del hijo de dicha doña Manuela. Salió de la recámara a la sala, y donde esta declarante dormía, en enaguas blancas, y que se fue derecha a donde tenía una hechura grande de un santo, voto atado a una columna, y que hasta ahora tiene, y que recogiendo dicha doña Manuela un manojillo de ruda que estaba a los pies de dicho santo, vio como que quien le daba o lo sacudía, movía las manos contra el Señor mismo, y que habiendo esto, oyó un ruido grandísimo como en la sala, como si entrara en ella una gran manada de cabras, y que haciéndose la dormida, vio y oyó todo lo que tiene declarado, por haber una vela encendida en la sala, y también declara que pasando este ruido y dicha doña Manuela se fue para la cama de la declarante, en la que estaba la declarante acostada con 2 criaturas, la una hijo suyo y la otra hijo de doña Manuela, y que dicha doña Manuela, tirando poco a poco de los pies de este declarante, su hijo, y que ya lo tenía fuera de la tarima en que estaba la cama hecha, hizo que recordar quiere decir despertar, esta declarante, y le preguntó para qué lo cogía a su hijo, a que le respondió dicha doña Manuela que mirara a aquella criatura que se le caía, y ella le dijo que no se caía, y que ésta la sacó y yo lo sentí. Entonces, bueno, si se dan cuenta es exactamente lo mismo que está contando doña Hilda. Entonces es la sustracción de los niños para poder chuparles la sangre o para poder tomar sus almas, pero esto tiene casi 300 años, y esto es lo que acabamos de escuchar, es un relato que yo grabé hace 2 años. Entonces, bueno, estas historias siguen entre nosotros, ¿no? Y bueno, seguramente si le rascamos va a haber muchos, pues va a haber muchos referentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver si es una bruja o es una hechicera. Y entonces, ¿cómo se van a fusionar estas dos partes? ¿Alguien me quiere participar o preguntarme algo? ¿No? Entonces, bueno, y vamos a ver cómo se fusionan. Se hace una especie de cultura híbrida, ¿no? Entre la cultura española, la cultura indígena, y va a aparecer una tercera cultura que va a ser una especie de hibridación. Déjenme ver qué hay. Ahorita, bueno, pasamos a sus preguntas porque en ese sentido, si no, bueno, me pierdo. Entonces, bueno, vamos a ver cuándo aparece en la lengua castellana el vocablo bruja, ¿no?
Entonces, bueno, según Eva Lara Alberola en su libro Hechiceras y Brujas en la literatura española de los siglos de oro, la primera mención de este vocablo se da en 3 romances del siglo XIII y tienen el significado de súcubo o demonio femenino. Según Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Española, cierto número de gente perdida y endiablada que, perdido el temor a Dios, ofrecen a sus cuerpos y a sus almas al demonio, el trueco de una libertad viciosa y libidinosa, y unas veces causando en ellos un profundísimo sueño que les representa en la imaginación ir a partes ciertas y hacer cosas particulares que después de despiertos no se pueden persuadir, sino que realmente se hallaron en aquellos lugares. Pero bueno, del lado derecho vamos a preguntarnos qué cosas hacían, ¿no? Bueno, del lado derecho ustedes pueden ver un grabado hermoso donde hay 2 brujas, una que está en su escoba, otra que está abajo, y hay un gato que va en su propia escoba. Y aquí hay varios familiares. Los familiares son estos animales que van a ayudar, o en los que se transformaban las brujas, o los animales que las auxiliaban. Pueden ser conejos, pueden ser gatos, pueden ser iguanas, pueden ser cocodrilos, pueden, etcétera, ¿no? Depende del lugar geográfico donde estemos. Pero bueno, generalmente pues son o gatos, o sapos, o conejos. Que aparezcan conejos es raro, pero sí lo hay. Entonces, bueno, vamos a ver qué diferencia hay entre ser bruja o hechicera. Porque bueno, esto sobre todo en documentación inquisitorial del siglo XVIII, que es la que yo he trabajado, ¿alguien quiere comentar algo o tiene abierto su micrófono? ¿No? Se tienden a confundirse. Entonces, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Los territorios del mal, que es de una autora de la UNAM, que se llama Elia Natán Bravo, donde nos explica perfectamente, creo yo, cuál es la diferencia entre la brujería y la hechicería. Bueno, voy a citar al Martillo de las Brujas, el Maleus Maleficarum, que es un libro fundamental para estas cuestiones. Este libro fue escrito, es como un manual de predicadores, de inquisitores, que utilizaron 2 autores, uno que se llamaba Kramer y otro Sprenger, que escribieron juntos en 1487, donde nos explican por qué las mujeres tendemos a ser más proclives al mal, ¿no? Y dice, las mujeres por su naturaleza y carácter para desempeñar las artes mágicas. Ellas gustan de oír hablar. La segunda razón es que las mujeres son más crédulas, de donde, como el demonio intenta, sobre todo corromper la fe, las ataca con preferencia. Entonces, bueno, aparte somos chismosas, ¿no? Por lo anterior, la mujer es vista desde la perspectiva patriarcal y misógina, como un ente inacabado, vulnerable, ambiguo, capaz de transformar la realidad a su conveniencia para así torcerla. De ahí es digna heredera de las diosas de la tierra como Hécate, Astarte, Gea, o de mujeres fuertes y transgresoras como Lilith, Circe, Medea, Morgana, y bueno, todas las brujas, todas estas mujeres a lo largo de la historia, pues son infinitas, ¿no? Sin embargo, ¿era lo mismo ser bruja que hechicera? Según Elia Natán Bravo en este libro que les comento, no lo era. La hechicera era una mujer sabia, heredera de la sabiduría ancestral para la curación, fue partera y sabía algunos conjuros mágicos para realizar amuletos o ensalmos benéficos para la consultante o tratante. Es decir, tenía más a la magia popular. En cambio, la brujería está más elaborada. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un sistema, ya está sistematizado. Hay una devoción al demonio, te tienes que reunir periódicamente como si fuera un club, tienes que ir a las aquelarres, tienes que hacer un pacto con el demonio y se sella con una cosa muy escatológica porque tenías que besarle el ano, literalmente, y después copular con él. Todas las personas que eran brujas se entregaban al demonio y tenían que ir y tenían que corromper a la humanidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la hechicería es más como de un corte popular y la brujería es más como un plan, según la Iglesia Católica, sobre todo de los siglos XII, XIII al XVI, cuando se da la gran caza de brujas en Europa, que están buscando como tirar a toda esta, pues, el bien, ¿no? Y entonces traer almas pues al mismísimo infierno, ¿no? Pero ¿qué hacían en estas misas negras o sabbats? Entonces, bueno, Russell nos dice,
Las brujas se reunían en los sabbats, rito presidido por el diablo. Se arrodillaban frente a él, arrepintiéndose de sus pecados, como asistir a misa, y acto seguido eran castigadas por medio de azotes. Después se llevaba a cabo la misa negra, donde se profanaba la cruz pisoteándola. La comunión se hacía con un líquido nauseabundo mezclado con cenizas de infantes calcinados y sangre. La hostia era un objeto parecido a la suela de zapato, y la misa terminaba cuando las mujeres besaban el ano del diablo. La danza y el banquete comenzaba culminando con una orgía en donde el diablo copulaba con cada uno de los asistentes, los cuales se retiraban a sus casas volando sobre escobas, palos o asadones, prometiendo asistir al siguiente sábado. Entonces, bueno, aquí vemos pues una concatenación de muchas cosas, ¿no? Podemos ver los asadones que después se convierten en escobas que tenían las sacerdotisas de Hécate, o podemos ver una misa al revés, porque si se dan cuenta es exactamente la misa católica, pero al revés. Entonces podemos ver elementos de la comunidad judía, que bueno, no eran muy bien vistos por los católicos, por los cristianos, y de ahí viene, es una fiesta, ¿no? Que es el sábado, es el sábado. Entonces, pues eran sabbats o aquelarres. Entonces, bueno, podemos ir viendo cómo se va desentrañando todo esto. Entonces, bueno, aquí les puse dos. ¿Mandé? Cari Herrera, Cari Herrera, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ok, entonces, bueno, tenemos dos, pongo dos grabados donde son muy entretenidos. Aquí vemos cómo está el demonio, y aquí están los brujos, y las mujeres le están besando el ano, literalmente. Y aquí podemos ver cómo se hacían estos ungüentos que, bueno, decían que se hacían con la grasa de los infantes, y eran los que utilizaban las brujas para untarse y para poder volar. Pero fíjense qué casualidad. Estos mismos crímenes eran atribuidos en el Imperio Romano a los primeros cultos que no eran, que no eran politeístas. Era digamos, una reunión de personas que se reunían alrededor de una sacerdotisa que se llamaba Catilinia. Entonces hacían lo mismo, fornicaban unos con otros y decían que se comían a los niños. Entonces aquí lo fuerte de todo esto es cómo los prejuicios van pasando de una generación a otra. Es decir, lo que vemos es un objeto fóbico. El objeto fóbico es tomar una parte o un objeto, una persona, e irle depositando todos los males que tiene una sociedad. En este caso podemos verlo, por ejemplo, ahora con los inmigrantes, ¿no? Que dicen que, bueno, que todos son ladrones, que vienen a quitarle el trabajo a la gente en todos lados, pero lo mismo decían de las brujas, lo mismo decían de todas estas personas que a lo mejor eran disidentes, como por ejemplo los cátaros o los albigenses, que decían que Dios estaba dentro de ellos y que no necesitaban de toda esta estructura de la iglesia para poder comunicarse con Dios. Evidentemente esto no convenía a la iglesia porque pues todas, el diezmo, el pago por los sacramentos, pues se les iban, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Crear la Inquisición y perseguir a los cátaros y los albigenses que estaban en el sur de Francia. Entonces, bueno, hubo una quema impresionante de estas dos cuestiones, pero bueno, ahora vamos con por qué se convierte en guajolote esta mujer de la que nos hablaba doña Hilda. La bruja chupasangre prehispánica. Nos cuenta Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España que las mujeres y hombres que nacían bajo el signo de C. Ejecat decía que era mal afortunado porque en él reinaba Quetzalcóatl, que es dios de los vientos y de los torbellinos. Decía que nacía en ese signo sería embaidor y que transfiguraría en varias formas y que sería nigromántico, hechicero y maléfico, y que sabría todo género de hechicerías y maleficios y que se transfiguraría en diversos animales. Si fuese mujer sería hechicera y de aquellas que llaman mometzipipinque, ¿no? Entonces, bueno, de este lado vamos a ver una bruja con sus garras y aquí comienza a develarse toda esta cuestión. Entonces, bueno, ¿por qué el guaxolot o el guajolote? Según la mitología nahua, la creación del mundo implicó a los dioses gemelos llamados Tampecultli, y entre ellos se encontraban Quetzalcóatl y Xolotl, dos fuerzas contrarias pero complementarias. Por un lado, el primero representaba la luz, el sol, el cielo y la vida, mientras que el segundo se equiparaba con la oscuridad, el inframundo y la muerte. Eran dos caras de una misma moneda, la reencarnación de Venus, Citlali, estrella de la mañana.
Así, Quetzalcóatl acompañaba al sol en su viaje durante el día y Xolotl seguía su camino hacia el inframundo y así día tras día el mundo continuaba existiendo. Por eso ese era el gemelo oscuro Xolotl, ¿no? Era el gemelo oscuro de la serpiente emplumada. Fue la deidad de los gemelos, por lo que estuvo relacionado con todo lo doble, como el molcajete de doble extremo, Texxolotl, y por su significado de oscuridad e inframundo, era patrono de los brujos, y como señaló antes en esta de sus transfiguraciones, una de sus transfiguraciones fue el Huaxolotl, que quiere decir viejo monstruo. Les había comentado que Xolotl se va a convertir en tres cosas. Se va a convertir en una penca de, en un, de donde sacan el mezcal, ¿cómo se llama? Un maguey doble. Se va a convertir en el Huaxolotl y se va a convertir en el ajolote. Entonces, si se dan cuenta, estos dos últimos, bueno, sobre todo el ajolote, el axolotl, va a ser ambivalente, va a ser gemelo, porque va a estar en el agua y va a vivir en la tierra. Entonces, bueno, aquí comenzamos a develar esta historia, ¿no? Es decir, podemos ver pues en esta pequeña historia donde se querían robar a este niño, que la bruja por eso se convierte en guajolote. ¿Por qué? Porque los nahuas creían que las mujeres que nacían bajo el Seehecatl podían transformar todo esto porque estaban los dioses gemelos, Xolotl y Quetzalcóatl. Es por eso que podían convertirse en guajolotes, porque era uno de los nahuales o el alma gemela de Quetzalcóatl y de Xolotl. Entonces es como el intercambio. Y entonces podemos ver también características de la bruja europea. Es decir, que se quiere llevar a los niños, porque bueno, estas Semikiski también se llevaban a los niños para chuparles la sangre. Es decir, estos seres híbridos están en todas partes. Entonces extraen a los infantes para robarles la vida. ¿Y para qué? Pues para llevar almas para el infierno, ¿no? Para ir a los aquelarres y entregar estas almas al demonio. Entonces ahí vemos la fusión, es decir, por un lado vemos características de la bruja europea y por otro vemos estas características de la mujer sabia nahua, ¿no? Entonces por eso se convierten en guajolotes. ¿Por qué? Porque son mujeres que nacen, llamémosle así, bajo los días aciagos, ¿no? Entonces, por eso podían convertirse en otras cosas. Es decir, como están al amparo de la noche, esto implica que no se ven todas las cosas como son, ¿no? Entonces, por eso, estas mujeres también se quitaban la piel y se quitaban los pies y las manos. Entonces, bueno, por eso es tan interesante ver por qué se convertían en guajolotes. Ahora vamos a ver un segundo relato con respecto a las brujas, que es la bruja dragón. Aquí es donde les comentaba que este relato fue recogido por la maestra Ángeles, que bueno, ahora no puede acompañarnos, desgraciadamente, pero ella la recolectó con su cuñada, que se llama Cecia Kelia Sánchez Pérez, en aquel tiempo tenía 24 años, y entonces bueno, luego si quieren les paso el relato completo, porque es casi una hora de grabación, solo extraje un pedacito. Ella nos cuenta una historia sobre un señor que es alcohólico. Entonces, en una de esas noches que está muy ebrio, se encuentra una señora en la oscuridad y entonces la señora le ofrece comprarle otra cerveza, pero que a cambio le venda su casa. Entonces a él se le hace fácil decirle, pues sí, se la vendo, ¿no? Pero la señora le dice, ¿estás seguro? Y le dice, no te arrepientas porque conmigo puedes tener cosas, pues te pueden pasar cosas extrañas, ¿no? En el pueblo se decía que la señora era bruja. Pero dijo, no, sí, yo se la vendo y no sé qué. Entonces ya al día siguiente, cuando ya había pasado la cruda, le dice a su esposa que va a vender la casa. Y pues el señor le dice, pues está loco, ¿dónde nos vamos a ir a vivir si se la vendes a la señora, no? Entonces, bueno, todo arrepentido va con la señora y le dice, no, pues no se la puedo vender, doña, y la señora se enoja y le dice, pues ya habíamos hecho trato, ¿no? No te puedes echar para atrás. Y entonces él le dice, no, pues hágale como quiera, ¿no? Yo nada más le vengo a avisar que no se la voy a vender. Entonces la señora dice, te vas a arrepentir y dice, aquí te lo juro que te vas a arrepentir, vas a empezar a ver cosas y esto lo que te va a pasar es nada conforme lo que te vaya a hacer, ¿no? Entonces, ay, sí, haga como quiera, yo no le tengo miedo ni al mismísimo diablo, ¿no? Entonces, él comienza, su casa es muy grande, eso es lo que nos dice en el relato, y comienza a escuchar la voz de la señora que le habla en la madrugada, y comienza a ver a un niño que le brinca en la cama, que le jala la cobija. Entonces él empieza a tener mucho miedo porque el único que le escucha es él.
Entonces, bueno, siempre lo está llamando, él ya no puede dormir, se siente que la señora lo ve en todos lados, ve a la señora de reojo, entonces, pues la señora comienza a acosarlo, ¿no? Entonces, en una de esas noches, pues ya literalmente se está volviendo loco y ve a la bruja, pero la ve de una manera muy singular. Vamos a escuchar cómo la ve. Ay, perdón, me hice, vamos a escuchar cómo nos cuenta Cecia que lo ve. ¿Sí se escucha más o menos? Pero brilla con la noche. Brilla y tiene unas escamas muy feas, sus patas son horribles. Y es muy fea, la cara es muy fea y tiene una lengua de serpiente. Cada que llegaba la noche para él era un gran tormento, no podía dormir, él se convirtió en un niño, nena, porque cada que anochecía él lloraba amargamente, no dejaba que lo dejaran solo, él ya no podía dormir, todo el tiempo se quedó como en un trance raro porque solo se sentaba y dice porque Candelaria se llama su mujer. A ver, déjenme ver qué me están comentando en el chat, porque creo que no se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, entonces sí, pero como que con audífonos supongo que se debe de oír mejor, porque yo lo oigo bien con audífonos. No, ok, yo estaba oyendo entonces... de la computadora y se oye bien. Bueno, entonces, déjenme le adelanto. Dice que le escucha, que está transformada en un dragón negro que tiene una lengua de serpiente. Cada que llegaba la noche para él era un gran tormento, no podía dormir, él se convirtió en un niño, nena, porque cada que anochecía él lloraba amargamente, no dejaba que lo dejaran solo, él ya no podía dormir, todo el tiempo se quedó como en un trance raro porque solo se sentaba y dice Cande, porque Candelaria se llama su mujer, una Cande que se sentaba y hacía así. Y le decía, ya cálmate, Lacho, porque él se llama Horacio, pero le dice Lacho, ya Lacho, ya. Y dice, no, es que ella va a venir, y que lo escuchaba. Dice que un día él le dio por salir porque lo llamó al niño, el niño chiquito, que lo llamó hacia afuera y que lo vio a la mujer. Y le dijo, te dije que te ibas a arrepentir, y esto no es nada todavía comparado a lo que te falta. Escuchó la voz de la mujer, lo vio a ella. La vio. Y en eso vio que ella tiró su piel y se convirtió en el dragón. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es cómo la señora se convierte en dragón. ¿Y qué hace? Se quita la piel. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Así que aquí estamos concatenando otra vez el comportamiento. ¿Quiénes cambian de piel? Pues las serpientes. Entonces la señora es muy lógico que se quite la piel y que se convierta en, pues en la señora y después se convierta en dragón. Aquí les puse un dragón medieval muy bonito. Y bueno, ¿por qué aparece el dragón como una representación de Belcebú, no? Entonces, bueno, aquí voy a citar el Apocalipsis 12:9, y dice, y fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojadas con él. Un referente un poquito más cercano es El paraíso perdido de John Milton, y dice, grandes aplausos y unánimes elogios mereció la conducta de su jefe supremo a todos los asambleístas ahí reunidos. Sin embargo, un fenómeno inesperado turbó la satisfacción de Satanás, pues que solidarias con las serpientes, otras especies animales repugnantes civiles hicieron su aparición, tomando en ellos cuerpos los diabólicos espíritus allí reunidos. De modo que muy pronto fue terrible el estridor de los silbidos de aquella asamblea de monstruos, la hidra, la ceraza armada de cuernos y otros animales repulsivos, e incluso el mismo Satanás vióse convertido en dragón. Entonces, bueno, esto lo vemos sobre todo en Apocalipsis, donde aparece este gran dragón, donde está montado por esta mujer, que va a tener 7 cabezas, que va a representar a los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, bueno, varios mesteros de la Edad Media dicen que la encarnación del demonio pues va a ser el dragón, porque bueno, es rojo, porque es un animal que escupe fuego, que va a ser terrible, ¿no? Entonces vemos Bocas del Infierno, donde se abre la boca del dragón, y ahí están todas las almas que son
pues que son atormentadas por pequeños diablillos y sus tridentes, ¿no? Pero bueno, también vemos todo esto, pero ¿cómo nos podemos defender? Ahí tomen nota por si alguna vez les pasa. Espero que no, pero bueno, uno nunca sabe. Entonces, bueno, una de las primeras cosas es maldecir, ¿no? Es decir, maldecir con la palabra. ¿Por qué? Porque en estas comunidades la palabra es muy importante. Y uno pues dice groserías, entonces estás maldiciendo a esta entidad y es como blandir un arma. Es decir, al despreciarla, lo que estás haciendo es alejarla. La segunda son las tijeras abiertas. ¿Por qué? Porque es como si fueran dos espadas que están cortando y bueno, cuando se abren pues parecen cruz. Después serían las cruces como tal, la cruz de ocote o de alfileres, que es como una cuestión simbólica donde Jesucristo aparece y bueno, te protege, ¿no? El espejo debajo de la almohada es muy importante, pero bueno, es porque refleja, hay un mundo detrás del espejo. Entonces, pues lo ponen generalmente debajo de la cabecita de los niños porque aquí está la mollera. Entonces, se tiene la visión de que como es como una especie de agujero, por ahí se puede escapar el alma. Entonces, al poner el espejo, se refleja ya sea la bruja o la que se lo quiera llevar, se ve en el espejo y se espanta y se va, ¿no? Y también como que refleja todo este mal. Quemar semilla de chile para ahuyentar, pues bueno, eso es un uso muy práctico, no sé si les ha pasado cuando están haciendo chiles en nogada o chiles rellenos, pues uno se ahoga y se sale, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado porque no soy tan buena cocinera. Y aquí está lo que me interesa, esparcir semillas de mostaza, trigo o linaza. Entonces, bueno, en el último relato que estamos viendo, el señor Lacho avienta semillas de mostaza, las semillas de mostaza son muy chiquitas. Entonces, él avienta las semillas y la señora convertida en dragón comienza a levantarlas. Pero cuando le pegue la luz del sol se va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene su piel. Entonces recoge con sus manotas las semillas de dragón, las semillas de mostaza que son muy chiquitas y se le vuelven a caer. Entonces la señora grita, se revuelca, bueno, al final le pega la luz del sol y se muere, ¿no? Pero ¿por qué estas semillas son importantes? Y nos remitimos otra vez a la Biblia. Dice San Mateo 13:31, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en una huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas. Y en el caso del trigo, nos dice San Juan 12:24, en verdad os digo que si el grano de trigo es caer en tierra, muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho más fruto. Entonces, bueno, son semillas mágicas en este sentido. ¿Por qué? Porque se imbrincan, es decir, como que se inflan, ¿no? Una sola semilla se va a convertir en algo enorme. Entonces fue tomado por quienes hicieron la Biblia y las tomaron como ejemplo de cómo se va distribuyendo la fe, ¿no? Entonces, esa es una teoría de por qué yo creo que estas semillas, al ser pequeñas, son utilizadas contra estos entes. ¿Por qué? Porque vienen en la Biblia, son arropadas por la Iglesia Católica y los tienes que recoger. Es lo que dice Arne Thompson, es un tipo que se llama la prueba imposible, porque bueno, si uno avienta las semillas de mostaza para que las levantes, pues es imposible, ¿no? O sea, yo he tratado de hacerlo porque les digo que soy trato de llevar a cabo todas estas cuestiones, excepto los hechizos, porque uno nunca sabe qué es lo que mueves, pero es imposible, o sea, nunca vas a encontrar las semillas de mostaza. Y ahora vamos a ver vamos a ver otra historia, pero aquí es una historia de alguien que está por aquí presente, es mi gran amiga y la maestra Aline, que está por aquí, por si nos pudiera saludar, Aline. Hola, hola. De hecho, levanté mi manita porque quería participar. Bueno, sí, participa, Aline, en lo que encuentro aquí unas cuestiones. Ok, Sí, es que, bueno, yo creo que la semilla de la mostaza representa la fe en Dios, porque en sí mismo en la Biblia es cuando dice que no, que si tu fe es del tamaño de la semilla de la mostaza es suficiente. Estoy parafraseando porque no sé mucho sobre la Biblia, pero más bien yo creo que se refiere a si tengas tu fe la veas muy chiquitita, con eso es suficiente porque precisamente es poderosa. No importa el tamaño, o sea, la asemeja con la semilla de mostaza, que es una semilla así muy chiquititita, como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Ok, pues bueno, muchas gracias. Aline es la que nos proporcionó esta historia
Y bueno, fue en una salida que tuvimos con Ángeles, porque bueno, las tres trabajamos literatura oral, y aquí vamos a ver otra significación del guajolote. Esto que viene es una interpretación mía, entonces bueno, creo que se sostiene, pero bueno, ustedes también me pueden comentar. Aquí lo que estamos viendo del lado derecho, pues es una guajolota que está cuidando a sus polluelos, ¿no? Bueno, a sus pipiolitos, diría mi abuela. Entonces, bueno, a ver si se escucha bien, Aline, si no, ¿nos podrías contar la historia, por favor? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces voy a poner a Aline, a ver si se escucha. La leyenda, no, no es cierto, no era la leyenda. Mi mamá vivía en el cerro de la Gabriela Hernández. Entonces, ¿Sí se escucha bien? Que cuando eran Sí. niños, un día, todos sus hermanitos estaban afuera de la casa jugando así en el cerro, a flor de tierra. Y dice que en eso vieron cómo llegó corriendo un toro, un macho embravecido. Dice mi mamá que tenía los ojos con brasas, ¿no? Sí, que tenía dos brasas por ojos, y entonces que la intención del toro era golpearlos. Dice que en eso saltó una guajolota que tenía hacia enfrente. Y entonces se fue, que ellos se quedaron congelados del miedo porque decían nos va a pegar, nos va a golpear ese toro. Entonces, pues ya estaban esperando recibir el madrazo del toro, cuando en eso salta la guajolota hacia su frente y empieza a extender sus alas. Y entonces el toro dice que fue como frenó, que paró su paso, y cuando el toro quería rodearlos hacia al lado derecho, la guajolota le cerraba el camino. Y cuando quería caminar el toro hacia el lado izquierdo, la guajolota igual le cerraba el camino a modo de que no se acercara nunca a ellos, que empezó a caminar hacia enfrente la guajolota, y fue como el toro, pues ya al ver que no podía acercarse a ellos como niños, dio vuelta y se marchó. Platica la leyenda que supuestamente ese toro era un nahual de un señor que decía mi abuelita que era muy, muy malo, muy codo, muy avaro, pero que era un nahual que Entonces, bueno, lo que está pasando es que están unos niños que va a atacar un toro, que es una de las, es una también de las encarnaciones del demonio, que bueno, Aline me comentó también que tenía, bueno, ahí lo escuchamos, tiene por ojos brasas, ¿no? Y la guajolota se pone en medio del toro y de los niños. Es algo parecido a lo que estamos viendo aquí, es decir, este poder maternal, ¿no? Que les está cuidando la guajolota, porque bueno, no sé si han visto a un guajolote enojado, extiende las alas y es enorme, ¿no? O sea, los machos crecen yo creo que 2 veces su tamaño y las guajolotas también. Entonces, bueno, aquí yo tengo una teoría. Esta cerro, si no me corrige Salín, está cerca de la Sierra de Guadalupe, está muy cerca de la villa, y bueno, como tal como un cerro, ese cerro es conocido como el Cerro del Guerrero. Entonces también ahí se aparece el demonio, dicen que hay tesoros enterrados, que hay cuevas, etcétera, pero también que está por ahí cerca, que es lo que todos sabemos que va a pasar el 12 de diciembre. Pues se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero aparte te quiero decir, ahí mismo en el cerro de la Gabriela Hernández hay una parte que le llaman el Cerro de la Calavera. Ah, ok. Gracias, Aline. Entonces, bueno, esta también vamos a tener una deidad telúrica, que en este caso era Tonantzin, que es pues bueno, se hibrida y se va a volver la Virgen María. Entonces, bueno, si se dan cuenta, como la guajolota, del lado derecho vamos a ver una pintura que se llama de patrocinio. Entonces, vamos a ver que bajo el manto de la Virgen van a estar todos los santos de la orden dominica. Es igual, si se dan cuenta, es lo mismo que está haciendo la guajolota. Los está cubriendo con sus alas, la Virgen los está cubriendo con su manto. Entonces, bueno, son infinitas las encarnaciones que tiene la Virgen como ave, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes dicen el rosario, pues aparecen muchas maneras en cómo se nombra a la Virgen, ¿no? Torre de Babel, Torre de Verdad. Entonces, si se dan cuenta, está haciendo lo mismo. Y casualmente, la que va a ser los encargados de llevar y defender la fe va a ser la orden dominica. Y también, bueno, obviamente esto no es casualidad, ¿no? Son referentes que se van dando.
Y bueno, Santo Domingo de Guzmán también va a ser conocido como un gran exorcista. Es decir, él realiza un milagro donde le llevan a una persona posesa y dice que por cada una de las huestes de las personas, bueno, de los diablos que hay en el infierno, tiene 2 diablos. Entonces él calcula que esa persona tiene dentro de sí 15,000 demonios. Entonces imagínense qué trabajo le va a dar expulsar a todos esos demonios, ¿no? Entonces, bueno, aparece esta oración que les estoy poniendo del lado izquierdo, es una oración que aparece en el siglo XII, que se llama Subtum Praesidium, que quiere decir bajo tu protección. Y bueno, dice, bajo tu amparo nos acogemos, etcétera, pero lo que está haciendo es una deidad femenina, que lo que hace es cubrir a sus hijos o a las personas que están haciendo del mal, porque evidentemente aquí la parte agresora, el toro, es una encarnación del diablo. Entonces lo que está haciendo tal vez es una versión muy sui generis, de a lo mejor de Tonantzin, ¿no? Tendremos que rascarle más, pero al ver yo estas pinturas de patrocinio, me saltó mucho la imagen, o sea, es exactamente lo mismo. Es lo que a lo mejor cuando la mamá de Aline cuando era niña, pues no se pone bajo sus alas, pero es lo que está haciendo la guajolota, los está defendiendo del mal, ¿no? Entonces, esa historia me parece muy, muy interesante. Y bueno, vamos a terminar con una historia que me platicó mi primo, que se llama El Señor de los Venados. Esta ocurrió también en el pueblo de Santo Domingo Tomaltepec. Es cuando los hombres van a cazar, son escenarios de caza. Y entonces se dice que, ellos dicen que van a venadear, ¿no? Porque, bueno, ya está prohibido ahorita ir a cazar venado, pero van a cazarlo en la noche y son puros hombres. De hecho, dicen que si va una mujer nunca se trae nada, ¿no? Es decir, no traen ningún venado. Entonces, bueno, del lado derecho van ustedes a ver un venado herido, que es de la cultura mexica, y bueno, vamos a escuchar el relato y vamos ahorita a comentar. Entonces, bueno, a ver, espero que también se escuche bien. La historia del venado. No sé, casi no se escucha, ¿verdad? Déjenme ver si les los puedo poner aquí en mi celular, porque sí me interesa mucho que la escuchemos. Entonces, déjenme ver si lo puedo poner aquí, porque creo que aquí se escuchará mejor. La historia del venado. ¿Se escucha mejor así? Sí, más fuerte. Como aquí se acostumbra mucho ir a la casa, ¿ves? A la casa. Ya se bajó el volumen. No recuerdo. Como si no les puedo pasar esto, pero bueno, esta cuestión de la tecnología, les digo, no es lo mío. Lo que pasa es que me cuenta Hugo que cuando van a venadear, fue un grupo de señores, y entonces llevaban sus rifles y todo, pero no pidieron permiso, es decir, no le pidieron permiso al espíritu del cerro. Entonces están en la madrugada y están tirándole con este tipo de cornetita que no sé cómo se llama, para que atraigan a los venados. Entonces, ya pasadas las horas, aparece un ser que va a ser él dice que es una persona como cualquiera, pero tiene pie de venado, es decir, tiene pies en forma como lo tienen los venados. Entonces este señor, este ente le dice que por qué andan matando a sus venados, y él le dice porque pues quieren pues llevarse a uno y quitarle la piel, ¿no? Entonces él se molesta y le dice que él luego el problema lo va a tener porque cuando lastiman a sus venados ellos corren y él tiene que curarlos. Entonces le dice, vamos a hacer un trato. Él trae una cornetita y le dice, ahorita voy a tocar para que salgan los venados, ¿no? Entonces, a este señor que nunca se sabe cómo se llama, le dice, tú vas a hacer un tiro, pero si le das a uno de estos venados, te lo vas a llevar, pero si fallas, yo te voy a llevar a ti. Entonces se va a llevar su alma, se lo va a llevar adentro del cerro. Entonces, bueno, el señor le dice que sí, porque pues ya no tiene de otra, ¿no? Entonces, bueno, toca su corneta, de hecho a mí me recordó mucho a Pan, este dios griego, y entonces aparecen venados de todos tamaños, colores. Entonces lo que hace este señor es muy singular, agarra, se voltea, toma la bala y le escupe, entonces ya mete dentro del rifle, dispara y casualmente le pega un venado. Entonces este señor le dice, bueno, ya llévatelo, ¿no? Pero después, y eso me lo contó mi abuelo,
dice que en su terreno de labranza se aparece un venado muy grande, que ese es el señor de los venados. En general, esa es la historia. Pero ¿por qué los venados? Y porque ustedes van a encontrar esta historia a lo largo y ancho del país. Entonces, es muy interesante por qué aparece el venado. Hay varios señores de los venados. Estos son como, hay un artículo muy bueno que se llama Ecomitologías, que es del doctor Pedrosa, y que nos habla de esta relación entre las culturas originarias y la tierra. Entonces, bueno, es una cuestión de simbiosis, es una cuestión de necesidad, y cómo los miembros de estas comunidades pues respetan a la tierra, ¿no? Es decir, es la Pachamama, es Gaia, es Tonantzin, etcétera, pero van a tomar algo de ella, pero van a regresarle, le pueden dar mezcal, en el caso del pueblo le dan mezcal, tortilla, pan, hacen un hoyo, lo ponen, y entonces así piden permiso para poder cazar, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo son malos cazadores, porque es decir, no piden permiso al espíritu al espíritu del cerro, sino que se van y por sus pistolas van a cazar venados. Entonces, bueno, el doctor le llama genios silvestres, dice que en esas comunidades, en las comunidades más rurales, donde el contacto de la naturaleza es primordial y necesario, existen todo tipo de seres míticos, cuya razón de es no ser otra que ser la protección de la naturaleza y sus pobladores. La vigilancia y regulación sostenible de la caza, la pesca y las explotaciones agrícolas y maneras y la pedagogía amable o el escarnecimiento terrible de los humanos que abusan, ponen en crisis y arrancan el entorno natural que los nutre. Es decir, aparecen... ¿conocen a la tlanchana? ¿Saben quién es la tlanchana? Es una sirena que aparece en el Estado de México, es muy famosa, y digamos, este ser híbrido, lo que le da a los pescadores son peces. Entonces, cuando ellos están abusando, ella o ve hacia el lago o ve hacia el cerro. Cuando ve hacia el lago, pues va a ser la pesca muy amplia. Pero cuando va hacia el cerro, ella está enojada y va a dejar que esa comunidad se muera de hambre. ¿Por qué? Porque ella les está proveyendo de pues de su posesión, ¿no? Que son los peces. Entonces los seres humanos tienen que ser agradecidos, y si no lo son, pues los mata de hambre, ¿no? Entonces, bueno, estas entidades cuidan el equilibrio entre el humano y el entorno. Se convierte en una entidad castigadora a quienes no lo obedecen, pero ayuda a los que siguen las reglas. Una de las reencarnaciones de este ente es, por ejemplo, en Puebla, es el tepenache, en lengua náhuatl, el que habita el cerro. Esta entrega a sus hijas, los venados, jabalíes y tepezcuincles. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente el mismo señor de los venados, pero lo vemos por esa parte. Es la parte de Puebla yendo hacia Oaxaca. Entonces, bueno, dice, para ello tiene que presentarse en el cerro en una ventanilla de oficina y llegan los tepicajes, los caballeros, los trabajadores del cerro. Llevan cerveza y alcohol y el señor de los venados anota su petición en un gran libro. Entonces ellos se comprometen a entregar armas de sus familiares para trabajar en el cerro, es decir, es como un pacto. Tú llevas cerveza, llevas comida, y entonces es como si se abriera una oficina gubernamental, ¿no? Entras, están estos ayudantes del señor del cerro, y entonces lo llevan con él y él anota en un libro, ¿no? Es decir, yo me voy a llevar a los venados, pero tú me vas a entregar almas para que me puedan ayudar pues a trabajar aquí dentro del cerro, ¿no? El personaje de nuestra historia es un mal cazador, porque tiene que pactar directamente con el dueño del cerro, mientras que el buen cazador digamos que la historia que les estoy contando ahorita de Puebla, pues es un buen cazador porque llevan ofrendas, ¿no? Entonces, bueno, los buenos, lo que hacen en Puebla implica llevar la ofrenda, que es llevan a curanderos que le llaman Tlapatlacoyot, el cual solo puede ser entregado a través de este hombre, ¿no? No puede ser otra persona. Entonces, bueno, ya llegados a este punto vamos a tener algunas conclusiones. En conclusión, las relaciones entre los humanos y otras especies funcionan a manera de espejo, ya que es decir, el animal, es donde el animal se convierte en un verdadero doble y como tal es un ejemplo de propiedades que por analogía están asociadas al humano. De aquí la fascinación, el misterio del animal doble, capaz de imitarnos y a la vez dar revelaciones a aspectos nuestros que eran desconocidos. Esto lo dice Sabrina Tunotti.
En los casos analizados, las entidades animales que aparecen son en su caracterización animales híbridos, es decir, mitad hombre o humana o cervizo avícola en el caso del señor de los venados, o en el caso de las brujas, porque a veces tienen lo de arriba de guajolote y lo de abajo tienen pies, o depende, ¿no? Representan una encarnación o transformación con el infierno, es decir, el toro, la bruja que se convierte en guajolote, y finalmente vamos a tener estos genios silvestres o espíritus que son dueños legítimos de los cerros o de los caminos y quienes vigilan el equilibrio entre los humanos y sus linderos. Guardan una función específica de animal mágico como psicopompos, animales que guían a los protagonistas de la historia al mundo del más allá. En este caso es el del señor de los venados, ¿no? Porque se irrumpe, digamos, esta casa y él aparece, pero va a guiar a los cazadores porque les va a entregar a los venados, ¿no? Que bueno, en la cultura mexica, la cultura náhuatl, sobre todo de Puebla, dice que son sus hijas. Entonces, se transmutan en cuerpo, en una especie, en otra, adquiriendo sus características, brujas en dragón o guajolote. En fin, el animal es un arquitrabe del mundo humano, un puente que nos indica quiénes, cómo nos relacionamos con la naturaleza y en qué podemos transformarnos. Y citando a Sabrina Tunotti, el animal es una cima misteriosa, llena de oportunidades y trampas. Escalarla es reencontrarnos con nosotros mismos a través de una mirada de reflexión y de descubrimiento. Y bueno, cierro con estas representaciones de animales que son preciosas. Se pueden dar cuenta que arriba hay un águila, hay un oso y hay un jabalí, y abajo hay representaciones de seres humanos que asemejan a estas otras especies. Entonces, bueno, hasta aquí llego con mi presentación de esta tarde. Espero que les haya gustado. Y bueno, ahora podemos dar paso a, pues a sus comentarios, críticas, lo que consideren. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir, nada más que déjenme ver cómo dejo de compartir. Arriba. ¿Arriba? Sí, arriba ¿Aquí? dice detener. Ah, ok, ya vi. Verde. Ok, bueno, eso es lo que les iba a comentar el día de hoy. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro sobre estas historias. Si quieren las historias se las puedo pasar, las 3 están transcritas. Y pues bueno, tengo que agradecer a Lynn, a la maestra, también tengo ahorita una colega que se llama Susan Telles, que me está ayudando a recolectar y a transcribir, porque bueno, sin ellas, sin su trabajo y sin su memoria colectiva, no pude yo haber hecho esta charla, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan dudas, qué les pareció, puedo mandarles toda la transcripción, porque bueno, solo estuve resumiendo porque son a veces muy largas y vienen imbrincadas con otras. Entonces, bueno, si les interesa, se los puedo pasar por el correo, lo puedo subir para que las lean completas y no se queden con la duda, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí traigo a mi nahual en el cuello, que es bueno, yo creo que mi nahual es un biulú, que es el colibrí, entonces estoy protegida contra todas las malas vibras, pero bueno, pues bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta, comentario, duda. ¿Nada? Hay un comentario de Elizabeth Reyes. Sí, dime, Elizabeth. O que hay un comentario de Elizabeth Reyes, si quieres leerlo, o que nos comente ella cuál es su duda sobre... A ver, la leo. Dice, mi duda es si recoger historias en Facebook sea adecuado para el interés académico. En mi comunidad hay un grupo de Facebook muy reciente donde las personas suben fotos y publican sus recuerdos y los viernes suben historias de miedo. Entonces suben de brujas y bolas de fuego e historias por el estilo, pero en especial cuentan historias alrededor de un accidente que ocurrió por los años 80 en la construcción de una iglesia donde hubo una explosión de fuegos pirotécnicos y murió mucha gente. Mi pregunta es, si no fuera posible contactar a esas personas que relatan, ¿es posible recogerlas de Facebook? Pues
Podría ser porque, bueno, ahorita pues ya con todas estas cuestiones y como estamos en pandemia, pues las redes son pues lo que más tenemos a mano, ¿no? Pero hay que tratar lo más que se pueda ir a las fuentes primarias, es decir, entrevistar a las personas o que ellas te manden los audios, pero bueno, ya si de plano no se puede, pues es que aquí lo que pasa es que pasa por varios filtros, es decir, primero la persona que lo cuenta, después el que lo retoma, después el que lo sube a Facebook y luego no están bien concatenados, entonces se va reconstruyendo. O sea, bueno, por un lado, todas estas historias pues se van moviendo, como ya lo vieron, hay correspondencias por ejemplo, desde la Nueva España del siglo XVII con esta bruja que yo les conté, que era Manuela del Castillo, y todavía hay resonancias en la actualidad, ¿no? Entonces, pues podría ser, pero tendríamos que ver bien cuál es el relato, pero si se puede, siempre hay que ir a las fuentes primarias, porque bueno, también las personas mayores, pues cuando mueren, pues se llevan estas historias, ¿no? Entonces, lo preferible es tratar de entrevistar a estas personas, pero sí se podría, Elizabeth. Hay otras, dice Cere, bueno, ok, que se las comparta. Hola, ok, entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo un par de dudas, nada más. Sí, dime, Sharon. Buenas tardes. Es nada más bueno, a mí siempre apenas la verdad me estoy introduciendo en esto del mundo de la oralidad. Y me llama mucho la atención la cuestión de la autoría. Entonces, por ejemplo, estaba viendo que ahorita ustedes a los informantes ya les llaman coautores. Y no sé si esta es una manera para como materializar la tradición, como para ponerle un nombre, no sé, me causa todavía como un poco de conflicto esto de que en realidad como que el oral no es de todos, ¿no? O sea, no es como de alguien en particular. Sin embargo, bueno, pues obviamente por muchísimas cuestiones, pues nosotros como por nuestra visión escritocentrista, por el tipo de trabajos y análisis que nosotros realizamos, pues obviamente necesitamos esta imagen todavía como del autor. Entonces no sé cómo interpretarlo o cómo reflexionar en torno a esta figura que es tan importante, ¿no? En estos estudios, o sea, la del informante, coautor. Ok, bueno, si quieres, bueno, son todos, o bueno, sabemos que hay personas aquí de letras, hay de otros campos. Efectivamente, la cuestión de autor, pues, por ejemplo, en la Edad Media no existía, porque bueno, todas las recopilaciones o escritos, pues, eran anónimos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez ya en el siglo XIII comienzan a firmarse las obras en una cuestión escrita. Y efectivamente, como dices, estas historias, pues, son patrimonio de la humanidad, ¿no? Es decir, están presentes en todas las culturas del mundo, son, digamos, historias cosmogónicas y a veces y se van adaptando, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Europa es la mandrágora y aquí es la chicha, ¿no? O es la hoja de coca en Perú. Aquí en México es el oloyuki, que lo tenemos bueno, de hecho yo tengo acá afuera, sus pequeñas semillitas la tomaban, es como una planta que parece como una trompeta, no sé si la identifican, entonces las molían y con eso pues entraban en trance, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado al igual que definir la literatura oral, porque como bien dice Sharon, estas historias, bueno, creo que tú eres de letras clásicas, no sé si me equivoco, seguramente tú habrás escuchado estas historias, por ejemplo, bueno, si trabajas eres de letras clásicas o algo así. No, soy egresada de letras italianas y ya después me dediqué a la filología. Ah, ok, bueno. Incluso en letras italianas pues deben aparecer, ¿no? A lo mejor en la obra de Italo Calvino, en la del mismo Dante. Sí, entonces, sí. Pues la autoría es muy complicada, porque si bien es cierto, estas historias no pertenecen a nadie. ¿Por qué? Porque cada una va mutando, es decir, cuando llegaron los europeos a reencontrarse con América, pues ya venían con todo este bagaje, ¿no? Es decir, de ahí el nombre, por ejemplo, del Amazonas, ¿no? Que creían que allí había Amazonas, pero bueno, encontraron mujeres que eran guerreras
que pues eran de los pueblos de la Amazonía, ¿no? ¿Por qué se llama la Patagonia así? Porque creían que ahí había gigantes como Patagón, ¿no? Entonces todos estos imaginarios pues se van filtrando y todavía siguen permaneciendo hasta nuestra época, ¿no? Entonces, por un lado, o bueno, esto yo lo comenté con el doctor Pedrosa y me lo dijo una chica que es una maestra que es de Chihuahua. A ella, ella recogió toda esta historia de sus abuelos y de su madre, porque estaba haciendo como una recopilación, era su tesis de maestría sobre la memoria de su familia y de su pueblo, porque de hecho lo que sí se ha dado, y creo que eso fue muy de los años 50 y 60, sobre todo personas que no tenían escrúpulos, o no sé si esa era el boga en aquel tiempo, venían a estudiar, o bueno, a tener contacto con las comunidades, y siempre ponían informante 1, informante 2. Entonces las comunidades se molestaban. ¿Por qué? Porque llegaron estos grandes antropólogos, no digo que todos, pero sí hubo muchos casos, que retomaban este patrimonio, pero no les daban el crédito. O sea, si era informante y todo esto, y meterlo en una camisa de fuerza, a lo mejor pues como digamos, en estudios que a veces no entran, ¿no? Porque, bueno, el choque entre las comunidades originarias y las comunidades europeas, pues a veces choca, ¿no? Pero también tenemos comunidades originarias en Europa. Entonces también responde a esto, es decir, es saber que hay personas que son de estas comunidades y que es su bagaje. O sea, no es cada uno, por ejemplo, si yo cuento una historia que me contó mi abuela, pues yo le voy a meter de mi cosecha. Entonces, en cierta medida voy a rehacer la historia. A lo mejor puedo unirla con otra historia. Entonces, en ese sentido es que se da este sentido de coautor, porque no es solo, hagan de cuenta, es como una tela de cual estamos cortando y ya se pega en otro lado y ya, ¿no? Es decir, es parte de su patrimonio. Entonces, por eso esta chica me decía que es coautora, porque quieras o no, ella retoma estas historias y luego ella las cuenta y le mete de su cosecha. Entonces, en ese sentido se van haciendo muchas variantes, ¿no? Y cada una de las variantes, pues, es única. O sea, podemos tener lo que se llama un núcleo narrativo, donde, por ejemplo, es, no sé, el viaje al infierno, el viaje al más allá, pero se van manifestando de diferentes maneras, ¿no? Puede aparecer animales endémicos, como por ejemplo yo encontré, grabé a un maestro en la Costa Chica de Oaxaca, donde se va a una especie de país de cucaña, es un cazador de iguanas, y entonces ve una iguana muy grande, se le aparece un charro negro y le dice, yo te voy a dar más iguanas, abre el cerro, se mete el señor ahí, está durante creo que 15 días, sale, pero él cree que estuvo solo una hora, ¿no? Evidentemente esto pues tiene ecos en la literatura árabe, en la literatura española. Entonces, bueno, aquí tenemos pues un ente que abre, ¿no? O sea, que abre el cerro y que esta persona pues está transgrediendo. No se pudo llevar nada porque dice que adentro había tesoros y todo esto, pero lo que aparece como psicopompo pues es una iguana. En la cultura europea, bueno, por ejemplo en España, pues puede ser un zorro, puede ser un conejo, puede ser un león, que es el que te pasa al otro lado, ¿no? Entonces, es el mismo argumento, pero si te das cuenta, hay diferentes, o sea, como que hay diferentes animales, diferentes espacios, pero son primordiales estas historias porque van a explicar el mundo. Pero en el momento que yo le estoy contando, entonces voy a meterle de mi cosecha. Entonces, más que nada es por esta cuestión de respeto, de decir que no solo las comunidades son para brevar, sino también para darles, pues para darles la voz, ¿no? Porque mucho tiempo se dio este despojo, porque todavía no se consideraba como patrimonio, ¿no? De hecho, hay muchos, ahora ya se está tomando, bueno, desde hace como 30 años se le está dando la importancia a la cultura, digo, a la literatura oral, pero antes eran, como decían en la Edad Media, pues chismes de viejas, ¿no? Eran cuentos disparatados, y no, pues vemos que sí tiene, o bueno, esa en mi humilde opinión, tienen centros simbólicos muy importantes que están explicando las comunidades mismas. Entonces, esta cuestión de coautor tiene como unos 5 años y se hace más como para reconocer que estas historias son parte de un patrimonio intangible de las comunidades. Entonces, es por eso que, bueno, yo les pongo a coautores y no informantes, porque pues no son entes, digamos, que están ahí para contarnos, ¿no? Sino ellos reelaboran. Incluso de ahí podemos ver esta historia que les contaba del señor Shinda,
Es decir, él se pone como si fuera Pitas Payas, se pone y dice que le pintó un chivo a su esposa. Entonces, él te aseguraba que él lo había hecho y que un compadre de él había hecho lo mismo, pero creo que le dibujó un perro o algo así. Entonces, vemos cómo, es que, perdón, el cuento es bastante, pues, no sé cómo decirlo, bastante, pues, sexual también, ¿no? Entonces, pues va mutando, es un cuento que tiene, seguramente surgió a lo mejor en África, hemos encontrado, el doctor ha encontrado versiones de Esopo que se cuentan entre los bereberes, ¿no? Que bueno, son culturas que tienen miles de años y que se cuentan entre ellos estas historias. Entonces, a veces creemos que estas historias son exclusivas de una sola cultura y no, o sea, son culturas que van viajando. Las personas cuando viajan no solo llevan sus saberes, ¿no? Sino llevan también todo este bagaje cultural. No sé si en cierta medida contesto un poco a tu pregunta, Sharon. Sí, sí, la verdad es más o menos lo que quería saber, precisamente como reconocer la necesidad, ¿no? De usar este término y bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nada más, bueno, esa ya es otra duda, no sé, sobre el objeto fóbico, no sé dónde podría profundizar sobre ello. Bueno, esta viene sobre todo de la siguiente, de la escuela alemana, viendo con toda esta cuestión del nazismo y todas estas cuestiones, se comienza a desarrollar, en Alemania, como en los siglos. Es que como antes era medievalista, trabaja mucho de Edad Media, por eso me voy y luego digo 1250, ¿no? Entonces, o digo 1221, pero no estamos en ese siglo. Ya no nos falta que diga en el año de nuestro Señor, pero bueno, es que estuve muchos años trabajando en literatura medieval. Entonces, bueno, esto se comienza a desarrollar, pero si quieres te puedo pasar literatura, bueno, bibliografía al respecto, sí. Porque bueno, esto se ve incluso con esta cuestión, ¿no? En la Alemania nazi, al igual que en la Edad Media, se creía que el pueblo judío envenenaba pozos de agua. Los ríos, exacto. Ajá. Entonces, eso mismo se creía no hace tanto, o sea, tú lo ves hace 70 años. Entonces, son los prejuicios que van pasando, o sea, se concatena psicología, sociología, antropología, la imagen. Entonces, pero bueno, yo lo he encontrado en la escuela alemana, filosófica en muchos lados, pero te puedo pasar bibliografía al respecto. Sí, sí, te lo agradecería mucho, por favor, porque me serviría para mi trabajo de doctorado. Gracias. Okay, bueno, ya. De nada. Sí, ¿qué pasó, Gaby? Yo tengo una duda o dos más bien. Una tiene que ver con algo que estabas comentando acerca de la, ¿cómo se llama? De las regiones, de cómo se adaptan los cuentos, bueno, las leyendas, las historias, dependiendo de la región a los animales que corresponden a cada área, ¿verdad? Pensaba en las brujas que estábamos platicando hace rato y me preguntaba si en el caso de México hay como alguna especie pues de estudio que nos diga cuáles son los animales en los que se transforman las brujas en cada región, porque supongo yo, sin saberlo, que dependiendo de la región cambia. Por ejemplo, acá en San Luis pues se transforman en lechuzas, pero no sé si esto sea en todas las regiones o cuál es el animal que luego las acompaña o con las cuales se confunden, no sé. ¿Hay un estudio acerca de las brujas en México como en ese sentido? Hay una tesis de la doctora Ridaura que trabaja en un caso inquisitorial del siglo XVIII que se llama Las Brujas de Monclova. Y ahí vienen, bueno, fue un caso muy sonado, que bueno, metieron a la cárcel a 80 personas porque encontraron un muñeco, y bueno, de ahí se desató todo, ¿no? No fue como en Salem, pero bueno, no mataron a nadie, pero sí les dieron sus azotes. Y ahí también aparece las brujas que se convertían en guajolotes. Bueno, yo he visto, hay un doctor en históricas que está trabajando la figura del guajolote, que estoy esperando ese libro desde hace muchos años. Está trabajando el guajolote en la cultura mexica, ¿no? Yo lo que sé es que se transforman en ratones, bueno, lo que he trabajado, en guajolotes, en gatos, en perros, en monas, sobre todo en el istmo de Tehuantepec. Ahorita les voy a pasar apenas hay un canal de YouTube que se llama Cortamortaja, y cuentan la historia de una señora que era entre Uja y Nahual,
que se convertía en mona. ¿Por qué? Porque esa parte es como muy selvática, ¿no? Entonces, pues tiene que ver, ¿por qué? Porque también aquí entra la exoticidad, ¿no? Y también la cercanía. O sea, pues, digamos, en Centroamérica se convierten en vacas. Hay otra que se llama Manuela, ahorita me acuerdo de su apellido, ella se convierte en vaca y en cerdo. ¿Por qué? Porque son los animales de granja, ¿no? Son los que están más cercanos, se convierten en cabras. Pero luego tenemos esta otra visión de animales como más exóticos y más lejanos, ¿no? O sea, murciélagos, monas, tigres. También esta mujer, la que te digo que es un caso de Guatemala, bueno, en aquel tiempo todavía era la Nueva España, y se convierte en una yegua y se convierte en una leona. Bueno, ya sabemos que aquí no hay leones, son tigres, ¿verdad? Bueno, es que es chiste local. No, no eran tigres, no eran tigres. Ah, perdón, no eran, bueno, ella dice que se convierte en una leona. Jaguares, ¿no? Ah, bueno, en un jaguar. Entonces, y bueno, ahí podemos verlo, ¿no? Es muy curioso porque se convierte en una yegua, ella tiene una comadre, así lo dice el expediente, se convierten en yeguas y unas personas ven que literalmente se van besando. O sea, es igual que la Celestina, ¿no? La Celestina dice que en una parte, bueno, si no me corrigen, creo que el abuelo de Pármeno, no, de Calisto, su abuela había tenido que ver con un simio. Bueno, esto puede ser una transposición, eso lo dice, bueno, lo dice el doctor Joseph Snow, que puede ser que era una persona de ascendencia negra, es decir, un africano, o que se convierte, porque no creo que haya sido un acto de zoofilia, pero quién sabe. O sea, entonces, de ahí viene toda esta afiliación con el demonio, porque bueno, recordemos que a las personas que trajeron esclavizadas de África, pues son estos sentimientos peyorativos, ¿no? Es decir, que muchas de las caricaturas lascivas, por ejemplo, que se hacen en el sur de Estados Unidos, pues dicen que parecen monos, que parecen, etcétera, ¿no? O sea, son cosas terribles, pero también en estas encarnaciones vemos la discriminación. Entonces, esto deriva, por ejemplo, en escuelas como la frenología, ¿no? Que según cómo tu cabeza era de tal forma, o sea, por ejemplo, pueden ver, por ejemplo, una película que se llama Django, que apenas tiene poco tiempo, y ahí aparece que, pues, según cómo tienen la cabeza las personas afroamericanas en forma más ancha, eso implica que tienen más poder, más tendencia a la sumisión, cosa que no es cierta, ¿no? Pero bueno, digamos que lo peligroso de todo esto es que las personas llegaron a creerlo y llegaron a ejercer, ¿no? Los nazis buscaron ser como parte de la raza, sabemos que las razas no existen, de la raza pura, ¿no? Y mandaron expediciones a la India para ver que ellos venían de ese brazo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer estudios culturales, ¿no? Yo me dedico a la literatura, pero bueno, aquí abrevas de todo, ¿no? Tienes que saber de todo porque tenemos incluso alma de un poco de chisme, porque pues tienes que saber de todo, ¿no? O sea, entonces, pues yo trato de leer pues todo lo que me cae, que bueno, es infinito, pero bueno, es lo que he sabido, en eso se convierten bueno, a lo mejor ahí donde tú vives, que es en San Luis, son lechuzas, pero son como los atributos a los que tienen que ver con toda esta cuestión de magia, ¿no? Entonces, pues yo he sabido que en eso se convierte. Y mi otra duda, muchas gracias, Xochitl, era acerca de, creo que es más amplia, no se constreña nada más a lo de los animales, pero estaba pensando en el asunto de antes informantes, ahora coautores, y me preguntaba como qué podemos esperar a futuro de la chaviza respecto de que se conviertan en coautores o en informantes que sí transmitan historias que digamos que se inscriban en la tradición, porque yo notaba que, por ejemplo, al recoger historias de la leyenda, si lo hacíamos con personas más jóvenes, ya traían la historia de la película, la de la leyenda de la Llorona o la leyenda de la Nahuala, de las caricaturas estas que no tienen tantos años. Entonces, me preguntaba también hace rato que comentaban lo del Facebook, qué tan, es que no quiero usar el término contaminados, pero pues creo que igual, bueno, o sea, en el sentido peyorativo, pero sí qué tan influidas están ya estas nuevas historias que vamos a recoger a partir de otros lugares como de las películas o de las creepypastas, por ejemplo,
de historias, Fíjate que luego hay unas que son muy buenas, ¿eh? O sea, hay que entrar, como diría el doctor, hay que probar de todos lados. Entonces, yo creo que hacen falta estudios a propósito de las creepypastas, pero por ejemplo, o sea, ¿qué vamos a encontrar ahí después? ¿Van a seguir siendo válidas para estos estudios, estas que ya están como pasadas por estas otras representaciones? Me lo preguntaba también acerca de los libros de leyendas que hay en todos los estados, supongo que ya tienen pues una cultura letrada, ¿no? Ya uno lee por ejemplo, aquí las leyendas potosinas en el librito que se ven en todas partes y ya no corresponde a la oralidad, ¿no? Ya tienen como un registro de otra naturaleza. Entonces, si encontramos estas historias de la leyenda de la Nahuala, de la leyenda de la Llorona, en trabajos de campo, ¿esto sí va a tener validez para nosotros? No bueno, sé es si que me depende, explico la pregunta, ¿no? Pero bueno, esta es una pregunta que tiene siglos, Gaby, porque bueno, es como entrar a qué es el canon, ¿no? ¿Qué es el canon? ¿La literatura escrita o la literatura oral? Y pasan cosas muy, muy graciosas. Luego la literatura oral se convierte en literatura escrita y luego la encuentras al revés, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con nuestro horizonte de perspectivas. Es decir, ahorita pues ya estamos en una época tecnologizada, que es para bien y para mal. O sea, no podemos ser tan tajantes, ¿no? Porque bueno, eso es lo que, por ejemplo, yo pues ya tengo 40 años, entonces todas estas historias pues las recolecté, todavía no había celulares, no había redes sociales, pero pues tiene su parte, digamos, aprovechable, ¿no? Puedes comunicarte con personas alrededor de todo el mundo y conocer todas estas historias. Inevitablemente, pues vamos a ver porque estas historias siempre van mutando, ¿no? Entonces, va a haber estos referentes, no sé, de Viernes 13, no sé, de La Llorona, de Kilómetro 31, ¿no? Porque eso es lo que está viendo la gente joven. Pero si uno, o sea, no podemos hablar de un purismo, o sea, no podemos hablar de qué historias son más apegadas, ¿no? Porque es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando pasamos de literaturas orales en la antigüedad, por ejemplo, con los rapsodas o con las personas que están designadas en estas comunidades para aprenderse las historias de memoria, a cuando ya quedan fijas, ¿no? Pero es gracias a eso que conocemos esas historias. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, pero yo creo que lo que vamos a encontrar va a ser una gran difusión, vamos a tener estos sustratos de todo este imaginario, no sé cómo llamarle, tecnológico, bueno, de todas estas películas, porque también la tecnología lo que hace es difusión, ¿no? Es decir, podemos ver una película pues en todo el mundo a la hora que quieras. Pero y ese consejo me lo dio el doctor Pedrosa, hay que poder abrirse a todo esto y bueno, ya después de que lo busques los antecedentes, busques referentes y veas los núcleos narrativos, incluso las creepypastas te pueden ayudar. O sea, obviamente no lo voy a citar como no sé, para hacer un artículo, tal vez como un ejemplo, digamos, curioso, pero incluso luego tienen núcleos narrativos muy interesantes. Por ejemplo, eso lo vemos, por ejemplo, en la iconografía del metro. Los que vivimos en esta ciudad, bueno, no sé si lo saben, pero sí conocen la estación Panteones, la que está casi llegando, bueno, los que son de otros estados. Hay, aquí en el estado de la Ciudad de México, hay una estación de metro que se llama Panteones. Entonces la gente, aquí comenzamos a ver cómo se mueven. Pasa ahí abajo el tren, pero los conductores, y eso lo vi en una creepypasta que me dijeron mis alumnos, hay la historia de una persona que no sabemos cómo se llama Josefina, Paula, Juana, y entonces dice que cuando un señor, bueno, otro conductor le dice que nunca pase por ahí a las 12 de la noche porque pasan cosas extrañas. Entonces, bueno, pasa porque va por un tren y dice que empieza a ver personas en el andén que se suben, pero es extraño porque son las 2 de la mañana. Entonces le echa las luces y les toca la bocina, porque recordemos que ya el metro es automático, y las personas se esfuman. Y todo esto es porque ahí en esa zona de la ciudad, en el Porfiriato, la comunidad tanto alemana como inglesa, ahí pusieron sus cementerios. Entonces, literalmente esas colonias están construidas sobre cementerios. Entonces, es muy curioso cómo traspasa esta historia y dicen que ahí espantan, ¿no? Otra estación es la de Barranca del Muerto, que si lo vemos en la iconografía, pues son dos grandes aves de rapiña que son buitres.
Y literalmente así se llama porque ahí aventaban cadáveres. Bueno, era una gran barranca que tenía 15 metros bueno, hacia abajo, y ahí pasaban en la colonia muchas diligencias. Entonces, pues asaltaban y evidentemente pues ahí aventaban los cuerpos. Y entonces igual, ahora tú puedes buscar en internet y ahora se dice, para variar, es una estación muy profunda, y hay igual otra leyenda, que es de un señor que se queda dormido en el metro y entonces se baja, ¿no? Entonces nadie lo conoce, nadie sabe quién es, y entonces comienza a caminar sobre las vías y algo lo comienza a perseguir, que después vemos que es una especie como de hombre lobo con pelaje blanco, que tiene que está lleno de sangre, que bueno, esto podría ser a lo mejor de una especie de película tal vez, pero ves las resonancias de esta historia de la Barranca del Muerto. Es decir, ahí se aventaban, es decir, tenemos que rascarle, ¿no? O sea, yo he ido a buscar los periódicos de aquel tiempo a la Biblioteca Nacional y efectivamente ahí asaltaban, o sea, era como una zona limítrofe entre el pueblo de Tacubaya, el pueblo de San Pedro de Coyoacán, entonces era una zona muy al descampado. Entonces es interesante cómo se está rehaciendo, o sea, aquí estaría contaminada la historia, se está regenerando, o sea, es como muy difícil, ¿no? O sea, yo considero que se están haciendo otras versiones y eso tenemos que discernir, pero depende también nuestro horizonte de expectativas y también hacia quién va dirigido, ¿no? Que a lo mejor ahorita yo les estoy contando estas historias, pero bueno, sé que estoy entre personas leídas y escribidas, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor dicen, ay, pues a lo mejor la doctora Xochitl pues ya que deja de fumar eso, ¿no? Pero pues son personas, eso lo cuenta la gente y de hecho no pasan en la noche. Yo una vez también por andar de chismosa fui a Metro Panteones y me quedé ahí como creo que eran como las 10 de la noche y la gente no pasaba y me dejó una señora así como muy bajito. Me dijo, no se quede aquí porque aquí espantan y le pueden hacer. Y yo le decía, sí espantan. Y ya me empezó a contar, ¿no? Me dijo, pero véngase aquí a la luz porque qué tal si nos pasa algo. Pero, o sea, eso es lo importante, o sea, cómo la gente lo cree, ¿no? O sea, es parte lo importante no es si es verdad o no, porque pues también nosotros sabemos que la verosimilitud en literatura es como muy, pues es muy sui generis, ¿no? Se mueve. Pero hay gente que dice que lo vivió. Entonces, otra cosa, por ejemplo, en la estación Viaducto, que está aquí muy cerca, ahí ocurrió bueno, el accidente más grande ahorita fue el de la línea 12, que seguramente lo vieron, pero ahí lo que pasó es que venía en el año de 1974, venía todavía el metro, pues no era automático, estaba un tren, hay como una especie de cerro, entonces estaba un tren en la estación Viaducto, otro venía de la estación Chabacano, baja la colina y se estampa contra el metro contra el convoy que estaba ahí. Entonces, bueno, esa historia fue conocida, bueno, en la ciudad fue digamos, acallada por las autoridades, pero dicen que se murieron hasta 40 personas. Eso fue el 24 de octubre. Y entonces, bueno, yo como vivo por aquí, y les digo que soy muy chismosa, he platicado con personas que viven por ahí ya grandes y me dicen, sí, ese día se oye cómo gritan y cómo hay gente sobre calzada de Tlalpan que andan pidiendo ayuda. Y yo les digo, ajá, pero está este antecedente que sí pasó, o sea, ese accidente sí ocurrió. Entonces comienza a soltarse como todas estas historias de que sí espantan, que se aparece la Llorona, porque el viaducto pues era el río de la Piedad, y pues la Llorona se aparece en los ríos, ¿no? Entonces por eso es lógico en esta cuestión pues que ahí se aparezca la Llorona, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿por qué? Si está el río entubado, pero el río ahí sigue. Entonces, como la Llorona en unas versiones ahogó a sus hijos, pues se aparece en el río, en el viaducto, ¿no? Hay gente que dice que la ha visto como una chica muy guapa que se sube a los taxis. Entonces, eso me lo platicó un taxista que se subió y que cuando volteó a verla tenía la cara de una calavera, creo que me dijo. Y me dijo, ay, no, y la bajé y me fui, ¿no? Y dice que después tuvieron que ir a curar de espanto. Pero bueno, lo interesante es cómo va cambiando de piel, ¿no? O sea, eso a lo mejor fue un accidente que ocurrió hace 40 años, y ya llegamos a pues estas historias de la chica que es muy guapa, que para un taxi al lado de viaducto, y pues ya se convierte en esta calavera, ¿no? Que espanta. Entonces, creo que hay que ver, creo que sí se van a ver estos referentes, pero hablar de contaminación, hablar de todo, hay que tener cuidado, porque
luego eso es lo que van a ver las próximas generaciones, ¿no? Si es que no se da lo del apocalipsis, el mundo no se acaba, pues es los referentes que va a haber, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé si contesto con esto a tu pregunta un poco, Gaby. Sí, sí, muchas gracias. Sí, tiene razón, tiene que ver como con una visión canónica pero es que me surge la duda también porque cuando recogemos corridos, fíjate que me ha pasado con la doctora Mercedes Zavala que ella misma nos señalaba cuáles eran más bien de cultura popular y no de cultura tradicional. Entonces, prácticamente que andábamos por ahí rechazando los que eran populares y no tradicionales. Entonces tenía como la duda si esto se verificaba también pues en las leyendas, ¿no? En las historias o en los cuentos incluso. Pero sí, es que sí, también sí. hay que ver qué estás buscando, porque bueno, ya hablando de corridos, ahí sí ya tenemos bueno, la gran recolectora pues es la doctora Margit Frank. Entonces, pues sí hay antecedentes escritos, ¿no? Son romances medievales que están en hojas sueltas. Entonces, pues se ve la transmutación, pero de estas historias, pues la gente las cuenta. A lo mejor si hay estas recopilaciones de leyendas, ¿no? A lo mejor hace 2 o 3 siglos. Pero generalmente, es decir, hay que ver el medio por el cual se transmite. Es decir, si hay antecedentes escritos, si solo es de boca en boca, porque de hecho, por ejemplo, David Mañero ha encontrado romances, o no sé si se les pueda calificar así porque yo soy muy ignorante de esta parte, de la Guerra Civil Española. O sea, haz de cuenta que se crean historias de cómo son expulsados los republicanos hacia México y encuentra muchas correlaciones con la Guerra de los 10 años, me parece. Entonces, es como una reelaboración, son los mismos temas, pero sería popular o sería tradicional, ¿no? O sea, a lo mejor la estructura es tradicional, pero popular porque ya tiene otro tema. Entonces, tendríamos que ver qué es la especie literaria que se está buscando, pero específicamente en las leyendas, en los cuentos, porque incluso todos estos grandes compendios por ejemplo, de la tipología de Arnie Thompson y Uther, las recopilaciones de los hermanos Grimm, pues bueno, ellos las tomaron porque pues fueron a entrevistar a la gente, ¿no? Entonces, pues no tomaron lo escrito, entonces luego eso se vuelve canónico y ahora pues a lo mejor vemos las ediciones de Disney y pues todos sabemos que así no termina la sirenita, ¿no? Que termina peor y que Cenicienta se llama así porque su madrastra la acostaba al lado de la ceniza y por eso se llama Cenicienta, porque pues está llena de ceniza. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto, ¿no? Y bueno, creo que ya me consumí el tiempo, entonces, Muchas bueno, gracias, Xochitl. les paso, bueno, le paso la batuta a la